Yo soy psicólogo Susano, este es el podcast Perspectivas Psicológicas y el día de hoy vamos a tocar una temática denominada Psicología y Emociones, en la cual, en el aspecto de las emociones, yo tengo una opinión muy particular, ya que considero que todos los psicólogos hablamos de ellas, pero es una cosa muy simple, por lo menos en el aspecto conceptual, es una cosa demasiado simple, pero también considero que muchos colegas, muchos psicólogos, no amplían su conocimiento acerca de las emociones, saben las cuestiones básicas y a partir de eso nos arriesgamos a atender a personas que viven emociones y demás, y en el camino, muchas veces en el camino se va madurando y se va aprendiendo muchas de las verdaderas emociones. Ajá, pero el concepto como tal, en mi opinión, es muy simple, y no, a lo mejor no, yo te voy a dar mi opinión del concepto, pero en realidad el concepto es tan simple como decir que la duración de emoción y sentimiento, a lo mejor no es un concepto como tal, pero la duración de las emociones y los sentimientos es lo que hace la diferencia entre estos dos conceptos. Ajá. ¿Por qué? Porque se dice que las emociones son cortas y los sentimientos son duraderos, son más largos. Ajá. Como tal, ahorita todavía te voy a dar un concepto de emociones, igual lo vamos fraguando juntos, pero yo, dentro de mis conocimientos y lo que he ido aprendiendo, ese es el concepto más duro que he conocido, que he visto acerca de emociones y sentimientos. Igual ya iremos hablando de un concepto verdadero, ¿verdad? Pero igual te dejo la palabra, colega, que tu presentación, y ya me vas diciendo tu opinión y punto de vista de las emociones. Muy bien. Bueno, pues antes que nada me presento. Un gusto volver a estar aquí contigo, Mar, poder compartir este podcast y poder platicar de las perspectivas psicológicas y los diversos temas que hay en esta ciencia, ¿no? En este podcast, pues nos toca hablar de emociones, que es algo que manejamos todos los días, ¿no? Con cada paciente, que son las emociones principalmente. Yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, egresado de la Escuela Superior de Estudios Humanísticos, perteneciente al Corporativo Universitario México. Tengo 22, un poquito más de años de experiencia en la psicología clínica y como tanatólogo 10 años aproximadamente. Parte de mi currículum es, todo este tiempo he estado en la psicología clínica atendiendo pacientes, pero también he tenido la oportunidad de ser supervisor de fuerza de ventas en Ford Ecatepec. He tenido la oportunidad de ser director del Kinder particular Gandhi. Y lo más reciente, también he sido profesor impartiendo diplomados de tanatología y duelo en Grupo Sende y como jefe del Departamento de Psicología en el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Vaz. Bueno, eso sería en cuanto a mi persona. Normalmente manejo lo que es la corriente psicoanalítica, la corriente cognitivo-conductual y el humanismo. Son las tres corrientes o enfoques psicológicos que, que más me gusta manejar, son en los que me especializo y finalmente pues, son los que ocupo en la terapia psicológica y tanatológica. Ahora bien, con respecto a lo que son las emociones, Omar, hay varias teorías, son difíciles de determinar porque hay muchísimos estudios. Afortunadamente ahora se le está dando mucha importancia a las emociones porque anteriormente lo que principalmente ocupaba, digamos, el estudio de la psicología eran los procesos cognitivos encaminados a la razón, a la lógica, al análisis, ¿no? Lo que conocíamos antes como inteligencia. Una persona sacaba 10 y era bien inteligente, ¿no? Pero resulta que esa persona que sacaba 10 cuando llegaba a, a la práctica, al mundo de laboral, etcétera, a la experiencia, pues a veces no daba una. Ajá. Entonces ahí quedaba la duda de por qué esta persona tan inteligente, pues no podía salir adelante ya en el mundo real, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esa fue una de las principales situaciones que más se estudiaba ya, ¿no? Y esta persona que llevaba 6, 7 o 8 veces hasta reprobaba, resulta que cuando sale al mundo real se mueve como pez en el agua, ¿no? Entonces es cuando surge el interés por las emociones. Ahí es donde a lo mejor vamos a coincidir o tal vez a diferir, porque como tenemos un mundo de enfoques y de teorías de las emociones, pues cada quien va agarrando de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento, incluso hasta sus necesidades y vivencias, me convence más esta teoría que esta otra, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de las emociones y los sentimientos, es algo bien importante a determinar y aclarar en la consulta psicológica para que el paciente pueda poder diferenciar y saber cuando está hablando de emociones y cómo trabajarlas y cuando está hablando de sentimientos y cómo trabajarlos o hacer conciencia de ellos, ¿no? Yo desde mi punto de vista y a partir de las teorías cognitivas, principalmente de las emociones, pienso que lo que tenemos que aprender a diferenciar es entre pensamiento, sentimientos, emociones, conductas y comportamiento. Ajá. Entonces, a grandes rasgos, yo veo que el pensamiento son esas ideas que nosotros vamos elaborando a partir de lo que vamos aprendiendo. Los sentimientos
que son más relacionados quizá con las emociones o incluso se manejan erróneamente, y aquí comparto contigo totalmente, como si fueran sinónimos, emociones y sentimientos. Yo veo a los sentimientos como un resultado de lo que nosotros captamos a partir de los sentidos. Por eso les decimos sentimientos, porque sentimiento viene o se deriva de sentidos. ¿Ok? Entonces, de lo que nosotros captamos a partir de los 5 sentidos, podemos comentar que se llevan a cabo sentimientos. Y entonces, pensamientos y sentimientos generan reacciones. ¿Cuáles son esas reacciones? A lo que llamamos emociones, ¿no? Es así como lo veo. Y las emociones generan conductas y un conjunto de conductas generan un comportamiento. Así es como yo lo manejo, así es como lo he entendido y así es como lo llevo a cabo en la terapia tanto psicológica como tanatológica, colega. No, me parece muy interesante, aparte esta manera en que tú lo observas. Yo, por otro lado, la manera en que tengo una tablita en donde generalmente los confronto, se llama mecanismos de afrontamiento, y generalmente es efectivamente observar las emociones, por un lado, el círculo de la acción y el círculo de la cognición. Y definitivamente estos mecanismos de cómo afrontamos las problemáticas, muchas ocasiones me hace o me ayuda a hacerles entender a mis clientes cómo cuando estás cargado por el lado emocional, por ejemplo, te vas mucho por el sentir, efectivamente, esto que tú acabas de comentar, te vas por el lado de que si el día amaneció nublado, pues a lo mejor hoy no hago nada, ¿no? Pero si el día amaneció soleado, pues entonces voy a ponerme a hacer cosas, ¿no? Pero también están las personas que siempre han sido, como dice por ahí coloquialmente, echadas para adelante y que a veces no necesitan que pase nada ni estar emocionalmente bien para hacer algo, porque ellos son echados así para adelante, siempre hacen cosas. Y en el caso de la cognición, son las personas que planean mucho, que lo piensan para hacer cosas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, a mí me sirve mucho para que la persona se dé cuenta de qué tipo de personalidad adquiere o tiene cuando confronta cosas, cuando se enfrenta a hacer, ¿verdad? A hacer cosas. Y en ese mismo aspecto, me parece que la parte de las emociones, que al principio todavía no las descifré ni las conceptualicé, a mí me llama mucho la atención porque emociones como tal, generalmente los psicólogos y más los psicólogos humanistas nos dedicamos mucho a decir que es la matea humanista, ¿no? Y la definimos como cinco emociones, ¿no? Que ya hasta una película se dedicó a hacer esta, ¿no? La película esta de, ayúdame con el nombre, ¿cuál es la de? Intensamente. Intensamente, ajá, sí, Sí. intensamente, que habló de esas 5 emociones. La matea humanista, como su primera letra lo dice, pues es el miedo, ¿no? La alegría, la tristeza, el enojo y el afecto, o algunos dicen que es el amor, ¿no? Pero son las cinco emociones básicas, y muchas ocasiones, por ejemplo, mi método de trabajo es que la persona que tengo enfrente las reconozca estas 5 emociones básicas, pero por reconocerlas, vea cuándo las ha aplicado, en qué momento le tocó aplicar estas 5 emociones. Cada una me va platicando de algo que le tocó hacer o cómo la expresó. Su expresión emocional es importante. También es la cuestión de que a veces hay emociones con las que no contactan, o no muy comúnmente se contacta, o con el enojo. Algunas personas no se enojan generalmente. Hay otras personas que se la viven con miedo, pero generalmente no tienen alegrías, ¿no? O algunas que no expresan amor, ¿no? Y entonces es ahí donde yo encuentro un área de oportunidad para trabajar la emoción con la cual no están tan conectados, ¿no? Adicional a esto, siempre me gusta decirles que estas son solamente emociones básicas. Después, si tú mezclas una con otra, seguramente van derivando en muchas emociones que a veces son hasta difíciles de entender, ¿no? La emoción que te genera algo que te puede dar alegría y tristeza al mismo tiempo, ¿no? O enojo y afecto. Ese tipo de cosas deriva efectivamente en confusiones en que las personas suelen entrar precisamente por no entender ni siquiera el concepto de lo que es una emoción, que a grandes rasgos pues una emoción es una manera de expresar o de entender la vida, ¿no? Así lo llevo a entender yo, a partir de estas, o por lo menos la psicología humanista habla a partir de estas 5 emociones básicas, como que la vida le puedes dar un enfoque o otro enfoque, ¿no? Puedes estar alegre o triste, contento o feliz, y a partir de eso puedes vivir una experiencia de vida diferente en cada momento, ¿no? Pero desde luego a mí me ayuda mucho esta conceptualización de cómo lo haces tú, cómo la observas. Sin embargo, yo ahorita ya más adelante yo me voy a meter a este punto de vista que tengo. Muchos psicólogos, y lo digo tal vez por mi manera de haberlo vivido, a mí me tocó vivir, que me tocó dar muchas conferencias, pláticas, talleres de emociones, y el concepto como tal es muy simple, muy básico. La emoción pues es algo que se percibe, que se siente, por eso la confusión, porque la emoción se siente. Pero después viene una cuestión del sentimiento, que dices, a ver, si me enojé con alguien, entonces soy una persona que siempre me voy a enojar con esa persona. Pues no necesariamente, simplemente me enojé ese día,
pero probablemente más adelante pues, voy a lo mejor a poder hablar con esa persona o también voy a tener alegrías con esa persona. La cuestión es que esa persona me hizo enojar un día y a lo mejor durante el día me hizo enojar a las 5 de la tarde, ajá, pero eso no quiere decir que yo esté enojado con esa persona a las 10 de la noche, ¿no? Porque probablemente esa persona sea mi papá o esa persona a lo mejor es mi novia, ¿no? Entonces, las personas a veces se confunden con eso. Oye, si alguien me hizo enojar, ¿tengo que estar enojado con él toda la vida? Y pues ahí es donde te das cuenta de que no, o sea, de que ahí es donde viene el concepto de inteligencia emocional, ¿no? Donde tienes que aprender a, cuando estás enojado, ¿no? Pero también tienes que entender por qué te enojaste. La causa es muy importante, por lo menos yo lo observo así en psicología, porque si te hizo algo que te va a afectar para toda la vida, podrías enojarte con esa persona toda la vida. Ajá. Pero si te hizo algo que a lo mejor lo hizo sin querer, ¿no? Fue un error lo que hizo, no se dio cuenta, y eso te terminó afectando, pues a lo mejor podrías tratar de entender que fue algo que no estuvo dentro de sus manos, ¿no? A afectarte, ¿no? Y mucho me he dado cuenta, colega, igual te cedo la palabra enseguida, pero Claro. que cuando las personas llegan al consultorio, muchas veces no saben qué es enojarse, no saben qué es estar alegre, y a veces aparte de no saberlo, no saben definirlo, no saben conceptualizarlo, ¿no? Porque una persona llega y me dice, es que estoy enojado. Digo, platícame, ¿cómo es estar enojado? Y me dice, pues es que se me cierra la mente. Digo, ok, aparte de cerrarte la mente, ¿qué sientes? Pues es que no lo había pensado. O a veces me dicen, es que cuando se me cierra la mente, pues no quiero ver a nadie. Ajá, no quiero ver a nadie porque también se me cierran como los ojos o siento como que estoy en un cuarto encerrado y no quiero voltear a ver a nadie o me ciego un momento. De bloqueo. Una vez me tocó, sí me bloqueó, y hasta una vez me tocó hacer algo que hacemos comúnmente los psicólogos, ¿no? Que es llevarlos al absurdo. Y me tocó decirle, ok, entonces si tu mamá se enojara y se le cerraran los ojos y se bloquearan, y entonces ella decidiera no darte de comer durante un año, entonces ella estaría en su derecho. Me dicen, ay, no, eso no. Dice, pues ella cómo se va a enojar y estar enojada un año, ¿no? Eso no está bien, ¿no? Le digo, entonces, ¿por qué tú sí puedes enojarte? Un mes, 3 meses, 6 meses, porque te enojaste, porque ellos deben de respetarte a ti si en realidad tú no respetas que ellos se puedan enojar, ¿no? Y es como llevarlos al absurdo para que entiendan esa posición que ellos están tomando, que muchas veces es como un encaprichamiento hacia una emoción, ¿no? Yo me enojo y todos salen corriendo, porque saben que cuando me enojo soy muy malo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que a mí me toca hacer muchas veces, colega, llevarlos al absurdo, pero también ayudarlos a definir ciertas emociones, entender cómo la viven, y de ahí me parto muchas veces para darles más conceptos. Y de hecho, yo soy sincero, en esa área lo que hago y me ayuda mucho es leer, ¿no? Leer mucho, no solamente de emociones, leer novelas, escuchar audios, podcasts y demás, para también nosotros como psicólogos tener una manera de expresar qué es una emoción o conceptualizar una emoción o cómo se siente estar enojado, cómo se siente estar triste con diferentes palabras. Porque muchas veces las personas que vienen también tienen un problema, que solamente conocen una palabra para definir esa emoción. Entonces, creo que la ayuda del psicólogo para ayudarles a encontrar nuevas palabras, para definir, a lo mejor voy a meter mi parte de maestro en calidad, ¿no? Para definir un indicador de emociones y decir, es que cuando estoy enojado, pues entonces nada más estoy enojado. Pero cuando estoy muy enojado, estoy súper enojado, estoy encabronado, estoy mega enojado, y ya le empiezas a definir qué es lo que es estar de verdad muy enojado. Tengo rabia, ¿no? Pero cuando estoy poco enojado, a veces nada más estoy encaprichado. O nada más quisiera que no me hablara, nada más. Pero en realidad me pueden venir a preguntar la hora, me pueden venir a preguntar un número telefónico. Entonces, ese indicador de qué tan enojado estás podría ayudar para poder definir y que ellos entiendan, ¿no? Pero igual te cedo la palabra, colega, con esta temática que es muy interesante, ¿no? Claro que sí. Mira, a lo mejor cuando lo llevamos al plano, que obviamente es muy funcional cuando tú manejas este ejemplo de llevarlo al absurdo, tal vez de manera sarcástica o irónica incluso, ¿no? Para que la persona reaccione a esa situación en la que solo está pensando en sí mismo o solo está sintiendo lo que esta persona está sintiendo ahí y los demás pues prácticamente no están siendo considerados. Si nos vamos al plano científico, ves que hay teorías, ¿no? Que dicen que primero es la emoción y después es el sentimiento, o primero es el sentimiento y después la emoción, pero por ahí pasa la corteza cerebral que le da una interpretación, y etcétera, ¿no? Ahí yo creo que es donde nos hemos complicado un poquito, ¿no? A la hora de tratar de explicarlo. Pero cuando nosotros tenemos a un paciente, pues no le vamos a sacar todas las teorías, ¿no? Que hay, es que Maslow decía esto, Plutnik decía aquello, Eichmann todo esto, y entonces la corteza. No, tenemos que ser más prácticos con ellos y es cuando entra esto que tú comentas, ¿no? A ver, defíneme qué es una emoción, ¿no? Y desde ahí ya los metiste en problemas porque no te lo saben definir cuando lo han manejado toda su vida, ¿no? Prácticamente.
es que las emociones, es que me emocioné, dicen, ¿no? Ah, bueno, me emocioné, ¿qué es? Lo utilizan como sinónimo de alegría, ¿no? Me dio alegría, me emocioné, ajá, pero si me enojé, pues también me emocioné, y si me entristecí, pues también me emocioné, ¿vale? Entonces, aquí a lo que yo voy, principalmente en lo que tú comentas, que sí es importante poderle hacer ver al paciente lo que es el enojo, lo que es la alegría, ¿no? No nada más la alegría, el enojo, la tristeza son emociones y ya, sino que aparte cada una tiene una definición, pero aquí más que dejarlo en un aspecto abstracto en el que a lo mejor no se logra entender o hay un contexto muy grande y todo eso, es reducirlo para que el paciente pueda entenderlo, pero no de acuerdo a nuestras palabras, a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento, sino desde su perspectiva, ¿no? Que es allá donde lo tenemos que llevar. Entonces ponemos estos ejemplos como dices. Hay veces que ellos se les hace complicado porque solo lo quieren definir. La emoción del enojo la quieren definir con una palabra, ¿no? Cuando a lo mejor se pueden utilizar muchas palabras. O lo que más sucede con los pacientes es que una situación creen que les tiene que generar o enojo o alegría. No les puede generar las dos al mismo tiempo porque choca. Ajá. Se les hace casi casi hasta ilógico, ¿no? Pero ¿cómo voy a estar enojado y alegre al mismo tiempo? Ajá. Y es cuando nosotros utilizamos esos ejemplos, como el que tú ponías, ¿no? El de la mamá. A ver, ella sí se puede, ella no se puede enojar mucho tiempo, pero tú sí. Ajá. Aquí yo les pongo un ejemplo que les ayuda a empezar a definir o a diferenciar entre emociones y aparte a saber que se pueden compartir estados emocionales opuestos en una misma situación. Yo pongo este ejemplo de los padres que reciben la noticia del hijo que tiene un ascenso, una promoción en el aspecto laboral y le va a dar obviamente pues mejores ganancias, un mejor estatus, etcétera, ¿no? Y se ponen ellos muy alegres, ¿no? Yo le voy preguntando al paciente, a ver, imagínese esta situación. Están los papás y llega el hijo y les dice que lo acaban de promocionar o promover en un puesto súper importante, un puesto directivo. ¿Qué van a sentir los papás? Obviamente ya primero platicamos sobre las emociones básicas. Yo manejo 6. Ahorita me mencionabas tú 5. Yo normalmente manejo 6. Ves que hay quienes dicen que hay 10, quien hay 4, 8, 7, etcétera. Yo normalmente les manejo 6, que es la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, la repulsión y la sorpresa. Son las 6 emociones básicas que yo les manejo. En esta película que tú mencionas de Intensamente, les digo yo, acuérdense de esta película, ah, sí, que está esta y aquella. Ok, bueno. Una sexta emoción es la sorpresa, que está implícita en toda la película, ¿no? A cada rato se sorprenden, pero no tiene muñequito. Bueno, ahí la ponemos así, ¿no? Como que la emoción sin muñequito, ¿no? En esta película. Bueno, entonces yo les pregunto, a ver, si los papás reciben esta noticia del hijo, ¿qué emoción van a tener? Obviamente, la mayoría, si no es que todos dicen alegría, obviamente, ¿no? Pues les da alegría que su hijo ha sido ascendido, ahora es un director, etcétera. Bueno, ok. Pero resulta que en esa misma situación, pero agrandando el contexto, el hijo les dice, pero la empresa me va a mandar a Singapur, ¿no? O a Israel o a Palestina, ¿no? Que ahorita son países muy complicados. Ajá. En ese momento, ¿qué van a sentir? ¿O qué emoción se va a presentar en los padres? Ah, miedo. Ah, ok, entonces tenemos alegría y miedo, ¿sale? Si el hijo llega y dice, ah, me van a promocionar, voy a ser director, todo, en la empresa me manda a Israel, ajá, entonces, sienten alegría por el ascenso, sienten miedo por el lugar al que va a ir, pero al mismo tiempo pueden sentir enojo con la empresa de por qué lo está mandando allá. Al mismo tiempo pueden sentir sorpresa porque no se lo esperaban, etcétera. Entonces así empezamos a ver que una misma situación te genera una, dos, tres, cuatro emociones. Hay veces que las 6 emociones básicas que yo manejo están presentes. Y viene la otra parte, la que tú mencionas que también es importantísima, como en esta mezcla o en esta combinación de emociones se generan emociones compuestas o combinadas, ¿no? Y ya entraremos al tema. Pero aquí yo le pararía en este sentido. Sí, me llamó la atención porque ¿cómo la mencionaste? La sexta, la sexta emoción, Ajá. repulsión. La repulsión la he visto efectivamente conceptualmente y algunos la definen como asco, ¿no? Sí, o Es como que el equivalente probablemente. Ujú. ajá. Y bueno, yo por unas cuestiones más recientes de la manera de cómo nos expresamos y que nos pueden funar en las redes sociales, yo prefiero no mencionar el asco. Pero me parece bien que tengas varias formas de mencionarlo, ¿no? Por otro lado, me llamó la atención uno de los autores que mencionaste, el autor Paul Eichmann, ¿no? Que hasta Sí. tuvo su serie de televisión en donde efectivamente por medio de rostros podías ver las diferentes maneras de expresar emociones y era muy interesante a la vista el ver un programa de televisión que hablara de eso. Después yo me di a la tarea de investigar sobre Paul Eichmann, me parece que por ahí generó dos libros y después como que parece que ya alguien lo detuvo en sus investigaciones, ¿no? Y Sí. solamente generó 2 libros
y me llamó mucho la atención porque hubiera sido excelente como que entrar a esa temática donde se habla de miles de emociones, de muchas emociones, por decir algo, pero aparte a través de los ejemplos como se veía en la serie, ¿no? La serie de televisión que se llamaba Miénteme, algo así se llamaba la serie, Sí, y que efectivamente a través de las expresiones que hacían, me gustaba a mí mucho la serie, las expresiones que hacía la presidenta o ¿cuál era? Creo que era la princesa de Inglaterra, ¿no? Que decían que en alguna ocasión había hecho la cara así, como de una manera especial, o el presidente Obama, o diferentes, y ahí te iban explicando, ¿no? De qué se trataba ese tipo de emoción. Mira, lo que más me llamó la atención, y que aparte me tocó escuchar mucho en tu área tanatológica, es las personas que demuestran muchas veces estar contentas, ¿no? Cuando en realidad están viviendo una depresión, que en sí. realidad ellos mencionan que es una microemoción, en Ah, donde en bueno. realidad parece una gran sonrisa, pero en realidad por aquí hay un pequeño Sí, detalle en la sonrisa en donde en realidad están tristes, ¿no? Pero que también me parece que es un buen tema entrar en el tema del desgaste emocional, porque muchas veces las personas tanto están en una emoción que ya les es difícil mantenerla o sostenerla. Entonces, es por eso que recurren a otras para ya no mostrar la misma cara de siempre, ¿no? En este caso, las personas que se la pasan tristes, escuchan tanto esto que les dice la gente, ¿no? Alrededor de ellos les dice, no, ya no estés triste, o ya deberías de componerte, o deberías de hacer otras cosas, que en un momento también procuran estar bien con los que están alrededor, porque al final de cuentas somos seres sociales, ¿no? Los seres humanos estamos integrados a ecosistemas, estamos integrados con la gente alrededor de nosotros, con entornos, y muchas veces reaccionamos a ellos. De hecho, un tema muy particular que recientemente me tocó observar, como en un video de TikTok, un niño se cae, un bebé se cae, y el papá le empieza a aplaudir, ¿no? Y empieza a reírse el papá. Y el niño no llora, el bebé no llora porque él solamente repite la expresión del papá. Y efectivamente dan a entender eso, ¿no? Como los niños en realidad solamente tienen repeticiones de su cuidador, ujú, repeticiones emocionales, ¿no? Y aquí te voy a contar un caso muy particular que me tocó a mí vivir respecto a esto, colega, cuando tenía por ahí de 6 años más o menos. Y mi papá pues, sí solía hacer algo enojón, ¿no? Y algo regañón. ujú. Y en una ocasión me tocó caminar la acera de mi casa, por fuera, y yo venía corriendo, y en esa parte que donde venía corriendo, pues me caigo así en el suelo. Creo que sí me dio un buen trancazo por ahí. Entonces, pues la calle estaba vacía, y entonces yo iba a empezar a llorar, ya había soltado mi expresión emocional de llorar, iba a gritar y todo, pero empiezo y volteo hacia mi alrededor y vacía la calle. Pues no había con quién llorar, ¿no? Entonces solamente me paré, me sacudí el polvo, llegué a mi casa y como si nada hubiera pasado. Y ahí estaba mi papá y como que quise llorar, pero como que él no sabía lo que me había pasado. Y entonces ya dije, bueno, pues ya me guardo esta reacción emocional, ¿no? Que en ese momento, pues como niño no sabía que en realidad podía guardarme una emoción. Después, años después, con el libro este de inteligencia emocional de Daniel Goleman, en la carrera lo vimos. Fue una de las formas de nosotros entrarle al tema de emociones. Y ahí me di cuenta de eso, de que esta cuestión de que puedes conocer las emociones, puedes aprender a utilizar para qué te sirven. De hecho, hay cuestiones de beneficios secundarios Ah, a no expresar sí. emociones en algunos entornos, o en su defecto también el beneficio secundario de cuando tú estás feliz puede ser una cuestión que haga que los que están alrededor tuyos también estén felices. Entonces, cuando tú estás feliz, tu entorno está bien, está relajado, está a gusto. Pero apenas te ven que te enojas, y el entorno probablemente empieza a estar un poquito angustiado en tu trabajo, y más si tú eres el jefe, ¿no? A lo mejor tú eres un termómetro con el cual se reacciona alrededor de ti, ¿no? Y ya, igual para ir cerrando esta medio temática que he ido abriendo, me tocó ver, había una investigación en algún momento, colega, de un padre, o Ujú, sea, un padre me refiero a un papá de una familia, un padre de ujú, familia. En esta investigación, el papá le decían que por qué se enojaba, ¿no? Y el papá decía, es que cuando yo me enojo, las personas a mi alrededor, o sea, mi esposa y mis hijos me hacen caso, ¿no? Y los investigadores le decían al padre de familia, oye, pero es que nosotros le preguntamos a tu familia y dicen que ellos más bien, más que hacerte caso, en realidad les da miedo cuando tú te enojas y por eso te hacen caso por miedo y no porque en realidad lo hagan mejor cuando tú te enojas. Y dicen que al contrario, que si tú no te enojaras, ellos de todos modos lo harían porque te quieren. Ajá, en realidad reaccionarían al afecto y no al miedo, ¿no? Y le estaban efectivamente haciendo entender a ese papá que en realidad no tenía que enojarse para que la familia le ayudara, ¿no? Pero no ujú. sé cómo veas esa parte, colega, o quieras entrar a alguna temática. Sí, mira, aparte, en esto que mencionas, yo creo que también es importante aclarar este punto, ¿no? Ha habido tantas teorías y estudios, etcétera, que tratan de definir, pero lo más próximo que hay ahorita es, por ejemplo, la teoría cognitiva de las emociones, donde obviamente entra lo que es la terapia emotivo-racional o racional-emotiva, ¿no? Eh, ya incluso le
ponen la teoría racional emotivo-conductual, ¿no? Ya le ponen ahí también la parte conductual. Lo que nos ha llevado a entender en el aspecto de las emociones, los pensamientos, los sentimientos, es que unos pueden generar a los otros, ¿no? No siempre es una cuestión casi casi algebraica o de fórmula matemática, ¿no? De que pensamiento y sentimiento generan emoción y emoción genera conducta, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, un ejemplo sería este, ¿no? Yo tomo el transporte público, pero no voy pensando en temor de que ay, me van a asaltar ni nada, ¿no? Simplemente lo tomo y ya. Sin embargo, me toca la mala suerte que en ese momento se suben a asaltar. En ese momento, esa situación que yo no tenía esperada me agarra de sorpresa y me genera miedo, a lo mejor después me genera enojo porque me asaltaron y no se vale y cosas por el estilo, ¿no? Pero se queda aquí grabada. Si lo llevamos al plano neurológico, pues hubo conexiones neuronales que ya se van a quedar ahí, no se van a desconectar por cuando termine la situación o después de un tiempo esas conexiones neuronales se desconectan y ya, ¿no? Ya se quedan ahí conectadas para la próxima que yo me suba a un transporte público. Hay gente que casi casi le dé cara de ratero a todos, ¿no? Porque todavía está con el trauma este, ¿no? Después de esta situación. Hay gente que a lo mejor no le llega tanto y bueno, se sube con cierto temor o con a lo mejor nada más viendo a ver que nada, no se ve nada y ya, me tranquiliza, ¿no? Pero hay gente que no, hay gente que se queda con eso. Aquí podemos ver cómo una emoción surgió primero de una situación y después la emoción se mantiene, que a lo mejor es donde tú comentas que ya podríamos hablar incluso de un sentimiento porque ya es más perdurable, o incluso un estado anímico, ¿no? Un estado afectivo, porque también esta parte es bien interesante, ¿no? Y, a ver ya cuál es cuál y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, el asunto es que yo para la próxima que me suba, ya voy con la emoción del miedo. Y la emoción del miedo ya me puede generar ahora pensamientos y sentimientos, ya no al revés, ajá. Digamos, es un ciclo. Entonces es cuando logramos entender. Yo por eso me gusta esta teoría, esta última, la de la teoría de la cognición, donde entra la emoción, la razón, la conducta, etcétera, porque vemos que en realidad es un ciclo y una puede provocar a la otra. Ajá. Diferente de que la primera vez que yo subí al transporte, pues me iba pensando, ay, a ver, este qué puede hacer, este se le ve cara de maloso, ¿no? En realidad no sube y punto, ¿sí? Pero a la próxima que yo suba, como ya tuve esta experiencia, ya puedo subir con ese, ¿cómo se dice? Esa predisposición, ¿sale? Entonces, esto es lo que yo quería comentar y bien interesante esto que dices de los, ¿de qué? Micromovimientos Microemociones. faciales, ¿no? Sí. Microemociones, todo esto cómo se puede ver, pero tenían, digamos, las 6 emociones básicas normalmente de alguna manera se interpretan o se visualizan con reacciones faciales, ¿no? La alegría, el enojo, están muy marcadas, ¿no? Y son incluso, les dicen que son reacciones emocionales faciales universales. Sí, Ujú. sí, sí. Adicional a esto, colega, ahorita que estabas platicando de este ejemplo que decías, ¿no? Que si me robaron o algo, ¿no? Eh, Acá pasa mucho algo que me ha tocado observar de personas que vienen de la ciudad y vienen aquí a Morelia, en donde Ujú. efectivamente están con la idea de que ellos siguen en la ciudad. Y me ha tocado ver personas que acaban de pasar por un suceso. En un caso particular me tocó vivir una situación que una persona la extorsionaron vía telefónica y la persona estaba muy espantada. De hecho, me llamaron así como con sentido de urgencia y me dijeron, es que nos acaban de extorsionar y tenemos miedo que nos vayan a venir a hacer algo aquí a la casa y demás. Yo para entonces ya también había vivido una situación de intento de extorsión vía telefónica y cabe aclarar que también yo trabajé en call centers, donde efectivamente el método que utilizan los extorsionadores es muy similar al call center. Ujú. Entonces yo alcancé a percibir esa manera, en donde en una primera parte tratan de causarte terror, en una segunda Ujú. parte ya te van controlando o guiando a la acción, a lo que ellos quieren que tú hagas, que es ir y depositar a algún lado. Y en una tercera opción ya te dejan totalmente terrorizado, ¿no? Utilizan el terrorismo para que tú ya no hagas nada en contra de ellos, que no ni siquiera denuncies ni nada, ¿no? Y ahí viene la amenaza, te vamos a hacer algo si tú tiendes a ir a denunciarnos, ¿no? Entonces, lo que a mí me pasó fue, bueno, en psicología yo lo manejo como normalizar o sí normalizar la situación. Le hice notar a la persona que estas situaciones de extorsión hoy en día son muy comunes, ¿no? En ese entonces Ujú. todavía no eran muy comunes que digamos, pero ese modus operandi ya empezaba a ser común. ¿Por qué? Ya me había tocado a mí vivirlo. Ya estaba por ahí un youtuber que se llama Gusgri, ya había hecho como que esa muestra o ya había dado a conocer ese experimento social que le habían hablado a él por teléfono, una extorsión real, y él se puso a jugar con eso, ¿no? A hacer voces de mujer, a decir que ya estoy yendo hacia el Oxxo, y hasta hacía los pasos, ¿no? De que ya estoy yendo hacia el Oxxo. O sea, empezó a juguetear con eso, ¿no? Y empezó a decirles que estaba triste, que cómo es posible que estuvieran teniendo al hijo ahí, cosas así, ¿no? Pero la cuestión aquí fue que este suceso que hizo el youtuber Gusgri
a mí me ayudó a entender que las personas nos espantamos. Ahorita que estamos hablando de emociones, estamos apanicadas y en ese apanicamiento solemos soltar fácilmente el dinero, ¿no? Sí, Solemos también ser con personas susceptibles información. a dar información, por ejemplo. Y aparte entender que, por ejemplo, este proceso de extorsión es un proceso que no es de un día. Probablemente anteriormente te hablaron por teléfono para sacarte información y no te diste cuenta, ¿no? Y generalmente la llamada previa de la extorsión es que te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Soy un tío de Estados Unidos, ¿no? No, pero hace mucho que no hablamos. Y entonces empiezan, oye, ¿cómo está la tía? ¿No? Y ya tú mismo le vas dando información porque le dices, mi tía se llama Guadalupe, ¿no? O le dices, ¿y cómo están los sobrinos? Y no, pues que el sobrino, no, pues que Juan se fue para allá, ¿no? Que Pedro se fue para allá. Y ahorita no está Juana, ¿no? Y ya le diste 3 nombres de las personas que están ahí. Entonces ellos ya van anotando, van haciendo su expertise, su conocimiento de las personas que viven dentro de la casa. Y te llegan a preguntar cosas como, oye, ¿y todavía tienen coche? ¿No? Porque estamos pensando en mandarles un coche, ¿no? Desde acá de Estados Unidos les queremos mandar un coche, pero no sabemos si todavía tienen coche. Y entonces son muy hábiles para sacarte información, ¿no? Te preguntan que si tienes tenis, te preguntan que si ya construiste la segunda planta, o sea, te sacan tanta información que el día de la extorsión ya tienen a un cerrador, como en venta sería un cerrador, que ya sabe qué utilizar para sembrarte miedo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y qué bueno que toco el tema, porque ese tipo de cosas suelen pasar también en terapia, cuando vienen las personas de la ciudad y vienen a una ciudad que no estamos acostumbrados a que nos roben en una combi, o no es tan común o no es tan frecuente que en una combi aquí en Morelia te roben. Ajá. Entonces, cuando les llega a suceder, pues ellos ya están apanicados en la calle pensando que les va a pasar siempre, como en México, ¿no? Que ya nos pasaba que si teníamos, en aquel entonces no existían los teléfonos cuando yo vivía por allá hace 23 años, pero si tú tenías un teléfono, me imagino, yo viviendo allá actualmente, si tú tenías un smartphone, ¿no? Un teléfono ya moderno, pues seguramente ese no lo ibas a sacar a la calle, te ibas a sacar el cacahuatito para andar en la calle, ¿no? Por si te lo roban, pues ya para dárselos. O en su defecto también la experiencia que vivía uno al día a día, donde decías, no, pues me voy a poner las peores ropas para andar en la calle, ¿no? Y ya en la mochila pues voy a traer un cambio, por si tengo que dar una presentación o algo, ¿no? Pero entonces es la parte que te digo, que nosotros, o en mi caso, yo alcanzo a observar que muchas veces el ambiente, el entorno en donde vives te puede generar ese malestar, ¿no? A mí me gustaba mucho, aunque bueno, no es que lo vaya a hablar, a lo mejor tú conoces más del tema del malestar en la cultura del que hablaba Freud, Sí. porque a mí me llamaba mucho la atención porque decía, es que este es el malestar que se vive en el entorno de una ciudad, ¿no? El miedo, el apanicamiento que tienes. Pero en realidad, acá en Morelia se vive otro tipo de problemáticas, ¿no? En donde tú puedes andar como si nada en muchos lados, y sin embargo tenemos el problema, efectivamente, que constantemente se escucha que hacen cosas por allá o que hacen cosas por allá, pero generalmente a los empresarios, a las personas que poseen el dinero, se habla de que a ellos les están extorsionando, ¿no? Entonces esto en la población, pues sí te genera como que un poquito esta sensación de calma, de que no me van a robar en la combi o demás, ¿no? Pero bueno, no sé si tengas algo que decir al respecto de esto, colega. Ustedes que sí, en la Ciudad de México parece que sí siguen viviendo, ¿no? Con esta sensación de que en alguna combi los pueden robar o cosas así, ¿no? Sí, lamentablemente se presenta más de lo que uno creería, ¿no? Porque hay veces que uno como piensa, bueno, a lo mejor no es algo tan seguido, pero pues los que están día a día pues llegan a vivirlo, ¿no? Ahorita que comentabas, por ejemplo, yo por ejemplo estoy en el Estado de México, que es muy similar a lo que se vive en la Ciudad de México, ¿no? En realidad, entonces también viven eso. Afortunadamente yo tengo la posibilidad de moverme de manera particular y no he corrido ese riesgo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, cuando hablas de los extorsionadores, fíjate que la manera en que lo ibas a platicando, hay formas en cómo se ha ido estudiando, ¿no? Cómo van manejando. A ver, lo primerito es la sorpresa, pum, te llega el impacto, no sé, que ya sea para bien o para mal, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan mamá, mamá, ¿no? Sorpresa y miedo, ¿no? Pero cuando hablan, Manejan hola muchas cosas. tío, hola primo, hola sobrino, ¿cómo estás? Sorpresa y alegría, ajá. Saben cómo irlo manejando y obviamente ellos van detectando. Pero aquí también me venía a la mente lo que hacen estas personas que según te adivinan el futuro o te leen las cartas, también son bien hábiles en ese sentido porque mantienen a la persona centrada en la carta, a ver la carta, pa, ajá, y la persona está atenta y mira, esto habla de un posible desamor. Cuando la persona lo ve y le dicen, es como está viendo la carta, no se da cuenta que la persona esta que según la está leyendo, la está observando, ¿no? O porque a veces tienen hasta la habilidad de observar ahí de reojo y ya está viendo. Y si agarra y hace esto de, sí es cierto, ¿no? Casi, casi. Ah, ok, por aquí me sigo. Ajá. Y así le van haciendo, te van analizando, ¿no? Van checando esas expresiones que tienes faciales, son habilísimos para ver eso, ¿no? Las expresiones faciales, tu movimiento, tu reacción, y eso les indica qué emoción estás
experimentando en ese momento y se pueden ir por ahí, ¿no? Pero bueno, es lo que también quería comentar. Me venía a la mente de estas personas que son, pero bien hábiles, ¿no? Uno lo hace también en el consultorio, en la terapia, porque también uno tiene que estar atento, ¿no? De las emociones cuando te están platicando algo, alguna experiencia, levantan la voz o viene un tono más de como semejando tristeza y todo. Entonces tú haces tus anotaciones a ver esta parte, como que hay una situación emocional que hay que profundizar o hay que desenredar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, y que aparte, como tú bien lo dices, o sea, esto es un aprendizaje, con cada cliente, con cada paciente se aprende algo, ¿no? Y en Sí, el aspecto emocional definitivamente se aprende de mucho. Lo que sí es que, pues digo, nosotros somos los como psicólogos, se nos ha dado un licenciamiento por medio del gobierno, nos tocó estudiarlo, nos da un cierto permiso de actuación en el sentido de conocer las emociones y trabajar con ellas, de trabajar con personas, de saber los puntos éticos, los límites éticos que tenemos para hasta dónde podemos llegar, ¿no? Esa es la parte que se debería de entender, que a nosotros como psicólogos tenemos un espectro de actuación, ¿no? Un campo de actuación solamente, y hasta ahí tenemos nuestros límites, ¿no? Que también ocurre mucho con los coachings, ¿no? Que mencionan mucho, en donde a veces ellos por efectivamente ejercer una profesión que no es la de ellos, porque se meten en el tema psicológico y demás, en muchas ocasiones no saben dónde detenerse, no saben cuál es el exacto. espectro en el cual deben de empezar a meter la parte ética, porque ética no tienen, por lo menos no en esa área en las que se están metiendo. Ellos Me probablemente estudiaron gustaría otra cosa o no estudiaron, ¿no? Te escucho, te tantito escucho. aquí y tú continúas con esto que es bien Sí, interesante. Nosotros, por ejemplo, en todo esto que mencionas y que tenemos la licencia, obviamente la tenemos porque va encaminada al bienestar de la persona o de las personas con las que estamos tratando. En muchos casos, por ejemplo, el coaching o personas que están desempeñando la psicología sin tener una licencia, sin tener los estudios, sin tener conocimientos incluso, como efectivamente mencionas, pueden provocar reacciones emocionales, sentimientos, pensamientos que son de riesgo para la persona y también hay que ser así bien claros, bien directos, que van encaminados a obtener un beneficio personal, ¿no? Esa claro. hace diferencia. No quiero decir, también hay, lamentablemente, hay colegas que se enfocan en esa parte, ¿no? Más mi beneficio personal en base a lo que le voy manejando al paciente, ¿no? También lo hay, lamentablemente. Y también hay coachings que sí están enfocados a ayudarle a la persona, ¿no? Pero sí que bueno que mencionas esta parte, ¿no? Nosotros tenemos esa licencia porque tenemos una preparación que es de años. Y aparte, pues los estudios que nosotros posteriormente lleguemos a tener, ¿no? Porque seguimos estudiando, seguimos preparándonos, seguimos adquiriendo conocimiento y experiencia. Claro, y que como bien lo dijiste, o sea, no estamos exentos de cometer errores y que adicionalmente también creo que nuestra madurez como personas también nos puede ayudar a que si cometiste un error cuando estabas joven, más adelante ya no ocurra, ¿no? Y efectivamente como en este aspecto son procesos humanos los que vivimos, desde luego puedes cometer un error humano, ¿no? En este Ujú. caso hay casos documentados, o bueno, por lo menos pues, los pasan en las series de televisión, donde los psicólogos, o hay psicólogos que se casaron con su paciente, ¿no? Pero eso tiene un aspecto donde primero ético, y después a lo mejor en donde se desarrolló una emoción o un sentimiento. También por ahí, y no sé si esta parte, me parece que sí hay un tema en la ética del psicólogo, que dice que efectivamente cuando tú conoces a tu pareja en terapia, en consulta, según esto hay una duración, tiene que haber pasado 2 años, 2 años de haberla atendido para poder entrar a un aspecto ya emocional. Entonces Sí. imagínate, de cuando tú la atendiste, tuvieron que pasar 2 años para medianamente empezar a conocer a alguien, ¿no? Y Ujú. eso, pues, de aún así, termina siendo como que, pues, dudoso, ¿no? Es de dudosa procedencia el tema, ¿no? Porque termina siendo cómo te casaste con tu paciente, ¿no? Cosas por el estilo. Freud, efectivamente, o la psicología, el psicoanálisis habla mucho de este desenvolvimiento de emociones para con los pacientes. ¿Cómo no vas a querer a alguien que estás viendo cómo se supera, ¿no? Que ayudaste a Ujú. superar, que tú le diste a lo mejor un tip para superarse y aparte esa persona le echó ganas y se superó. ¿Cómo no vas a amar a alguien que sea así? Pero también es de ahí donde uno, por madurez, por conocimiento, tienes que entender que tú trabajas con personas y esa persona que tú le enseñaste y que supo utilizar lo que tú le enseñaste para salir adelante, en realidad termina siendo pues eso, un cliente, ¿no? Por eso viene esta Ujú. postura de otras corrientes psicológicas en donde hablan de eso. Son clientes que nos pagan porque les hagamos un trabajo que es en conjunto, ¿no? Lo hacemos los dos Sí. juntos, en los cuales después de que tú terminas la relación con ellos, efectivamente ellos pueden seguir su vida. Y si en el camino te llegas a encontrar con una persona de esto, pues ahora sí que no fue durante tu lapso en que estabas trabajando, ¿no? Pero, te repito, es un tema muy sensible. Adicional a esto, me quiero meter también a la temática que mencionaste, ¿no? En donde los psicólogos, los coachings, que efectivamente utilizan el tratarte bien para conseguir algo a cambio. A mí me tocó un ejemplo, también lo puedo dar, y lamentablemente eran colegas los que estaban haciendo eso en su etapa de estudiantes, ¿eh? También tengo que aclarar que fue en su etapa de estudiantes,
aparte eran conocidos, pero me tocó vivir una experiencia con mi hijo. Al lado de mi casa hay una primaria donde iba mi hijo precisamente cuando estaba chiquito, ¿no? Y una vez nos convocaron como padres de familia a una reunión muy importante, así nos la dijeron, donde estábamos obligados a ir todos, ¿no? Y entonces como padre de familia, pues yo fui. Y la reunión estuvo en una primera parte, estuvo muy interesante, muy bonita, porque nos hicieron hacer una dinámica donde nos hablaban de cómo nos llevamos con nuestro hijo, que cuando habíamos hecho algo con ellos en el aspecto emocional. Y literalmente a mí me dijeron, ¿sabes qué? A esa carita del niño que tienes, que pues el niño tendría 7 años, por mucho, 8, ¿no? Y me hicieron tocarle la cara y decirle que era un campeón y que lo quería mucho. Y esa parte estuvo bien padre, bien bonita, porque lo abracé y le dije cosas que a lo mejor nunca me había animado a hacer, ¿no? Sí, siempre le daba besos, siempre le decía que lo quería y cosas así, pero así de frente, a lo mejor yo se los decía de lejos, ¿no? O iba y le daba un No beso tan y después le decía que lo quería, o sea, específico, sí. tan Pero personal. ya específicamente, ajá, tenerlo enfrente y hacer esa dinámica, se me hizo muy padre. Pero dije, pues ojalá de aquí venga algo bueno, ¿no? No, después de hacernos eso, enseguida nos dicen, bueno, entonces ya terminó la dinámica y pues de este lado están los libros que les vamos a vender, tenemos una promoción para ustedes, ¿no? Y entonces en ese momento se me cayó esa dinámica, ¿no? Porque le Sí, estaban haciendo perfecto para después vendernos libros. Pero a final regresaron a de la triste cuentas, realidad. sí, 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 la parte del coaching, ¿no? En donde quería cerrar a lo mejor esta parte en la que me metí con la cuestión de que a mí me tocó ver, visitar por medio del censo, porque me tocaba trabajar como censar casas y demás cuando trabajé en el INEGI. Y en alguna Ujú. ocasión me tocó visitar a una bruja, colega, ¿no? En donde, por aras del destino, nos dijeron, no, pues que la bruja vive hasta allá, hasta el fondo, ¿no? Allá en el fondo de la casa. Era una vecindad. Pues nos tocó meternos a su espacio, ¿no? Y dijeron, no, pues aquí esperen a la bruja, ¿no? Y cuando nos dijeron pasen, o sea, la bruja nos dejó pasar a su espacio, o sea, me tocó visitar su consultorio, su lugar donde atiende a las personas, donde les dice las cosas que les diga. Yo no sé qué haga una bruja en realidad, pero Pero cuando tiene entré una idea, ahí, ¿no? tiene una idea, es como un consultorio, es como un consultorio donde la gente espera afuera y después te pasan adentro, hay un ¿cómo le llaman esto? Híjole, donde te sientas y hay papeles en medio y cosas así. Pues algo para A la recargarse, regresa. pues. Ah, ok. Tú lo tienes ahí enfrente. ¿Cómo se llama este que tienes enfrente? El Ahí donde estás escritorio. recargado. Escritorio, tiene un escritorio Ajá. y en el escritorio, pues no había nada. Yo creo que le quitaron las cosas para que ahí estuviéramos. Le hicimos las preguntas que se hacen para el INEGI, ¿no? De cuántas personas viven ahí, cosas por el estilo. Pero mientras estábamos ahí, porque fuimos varios compañeros del INEGI, y yo tuve la oportunidad de observar mientras estaba ahí, y a un lado había un libro y decía cómo ser bruja, ¿no? Así literalmente, cómo ser bruja. Y yo, por un lado, dije, mira, o sea, si hay un libro que te dice los pasos para hacer cosas que hacen brujas, ¿no? Pero Ujú. me llamó la atención porque ahorita que nos metimos en este rollo de la ética y demás, eh, mi mente ignorante en ese aspecto, llegué a pensar, ¿y tendrán ética los brujos? Y alguien les dirá hasta qué grado, hasta qué límite hacer su trabajo o no dañar a las personas. La verdad es que es algo que nunca me he metido en esa dinámica, pero el hecho de que tuvieran un libro de cómo ser bruja me dio muchas dudas, ¿no? A final de cuentas, porque pues aparte nada más es un libro. Yo Ujú. no sé si haya una comunidad de espiritistas, una comunidad de brujos, en donde se manejen niveles de brujería y cosas así. Ah, sí, lo Desconozco, sabe. desconozco, pero sí, probablemente. Sí. Pero hay otra cuestión. Me tocó escuchar a una señora de por aquí de la comunidad, de donde vivo actualmente, esto fue reciente, en Te donde... interrumpo tantito, mira, ahí en esa parte que Pues, mencionas de si tendrán ajá, ética, un intento de ética, vamos a ponerlo así entre comillas, es cuando tratan de diferenciar entre brujería negra y brujería blanca, que incluso lo convierten en magia negra y magia blanca, ajá, que es como un intento, ¿no? Es que magia blanca es porque es para el bienestar y no generarle daño a alguien, ¿no? Como que es un intento de tener ética en esos rubros tan misteriosos. sí, para comentarte, una persona que vive por aquí cerca, además, la he visto dándoles de comer a los de las combis, haciendo diversas cosas, ¿no? Hay muchas personas que le dan de comer a los de las combis, es que no creo decir su identidad diciendo eso, ¿no? Pero esta persona de repente ha sido estilista, ¿no? Le ha ayudado a otras personas a las cosas, pero de repente un día le comentó a mamá, le dijo, es que ahora me estoy dedicando a ser bruja y sí está saliendo el dinero. Entonces, ¿cómo? O sea, de la nada te puedes dedicar a ser bruja ahora, ¿no? Hoy soy brujo y ya en una Mañana semana soy estilista, psicólogo ¿no? y al otro Sí, día soy coaching y al otro día soy médico y así, ¿no? y que también, también, colega, me tocó a mí la experiencia de una colega en Argentina que efectivamente tiene su comunidad en Instagram y se dice bruja, pero es psicóloga social, colega.
y me platicaba un poquito, tengo por ahí la entrevista, de hecho, en donde me platicaba sus experiencias de cómo la psicología social, sí, la psicología social le ayuda o le ayudaba para hacer su función como bruja, ¿no? Todo este conocimiento de Juan Jacobo Rousseau y cosas que leen los psicólogos sociales, le ayudó a entender las masas, ¿no? Y cómo manejarlas, ¿no? En este caso. Pero bueno, colega, no sé si quieras meterte todavía a esta temática. Yo nada más sobre ese tema de que estábamos tratando, pues me parece importante la ética, y me parece importante, ¿no? Cómo las diferentes profesiones a veces se meten en profesiones que no les incumben y de repente tienden a cometer errores o son profesiones. Sí, o desafían los límites, ¿no? Sí. Desafían los límites. Nada menos por ahí hay el último ejemplo que te voy a dar de pues es un personaje de ahí de las redes sociales que se llama, bueno, se maneja como Diego Rusarín y se dice filósofo. Es muy bueno el tipo, es muy bueno hablando y criticando ciertas cosas, pero hasta donde yo sé, el cuate es diseñador de comida, o sea, esa es su profesión de origen. Y después el cuate se dio a leer y es esposo de una psicóloga y demás, y lo hace muy bien. Ajá. Pero en esta divulgación de la filosofía, me parece que acapara la opinión. Y eso es, pues de repente tiende a ser un poco, das miedo, ¿no? Das miedo a las personas ya no quieren tener conversaciones contigo, porque como eres un acaparador de opinión, pues al rato a lo mejor hasta terminas haciéndolos ver mal, ¿no? Hasta donde sé, esta persona ya se metió ahora sí a estudiar filosofía, se metió una maestría en filosofía. Me parece que es muy adecuado, ¿no? Sí, porque aparte si ya te consideras un poseedor de estos conocimientos, pues bueno, compruébalo, ¿no? Efectivamente, como dices, licenciate y ahora sí sé un divulgador de tu profesión. Que también, no sé si en este caso la psicología, yo me he dado la tarea de ver la ética, y también hay muchas trabas a este aspecto de ser divulgador de la ciencia, ¿eh? O sea, como que no te dejan mucho ser esta persona que habla y demás, y también, claro, te dicen que no puedes decir, yo soy mejor psicólogo que o yo tengo más experiencia que aquel. No, o sea, tú te puedes promocionar tú, pero esto no quiere decir que humilles o que hables mal de otros, ¿no? Así es, ¿no? Y que son partes que tenemos que conocer como psicólogos, como colegas y una comunidad en donde sobrevivimos, ¿no? Sí, de hecho, tan solo lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Si tú te sintieras superior o yo me sintiera superior, esto no funcionaría porque, a ver, permíteme, yo soy el que sabe de la materia y por lo tanto yo voy a hablar, ¿no? No es así, ¿no? Y la ética te lleva también, hay que entender que la ética va muy relacionada a algo bien importante, que son los valores, ¿sí? Y los valores pues nos llevan a comportarnos de la mejor manera posible para poder tener una relación, la que sea, de la mejor manera, ¿no? De ambas partes, ¿no? No nada más yo gano y tú pierdes, ¿no? Es siempre algo equilibrado, ¿no? Algo en lo que haya estabilidad. Ahora, con respecto a lo de la ética, el código ético es más o menos, a mí se me figura a veces un poquito como la religión, ¿no? Guardando distancias, pero en este sentido, que también se ha ido modernizando, se ha ido actualizando y se ha ido ajustando y adaptando a las nuevas épocas, ¿sí? Porque el código ético de hace 100 años, pues para nada tiene que ver con el actual, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se va, al irse modificando, pues la evolución o la madurez, las sociedades, la cultura, pues un código ético no se puede quedar siempre ahí estancado, ¿no? Los valores siempre van a ser los valores, pero incluso hasta los valores ahora a veces lo hacen de buena manera, de tratarlos de adaptar a estas nuevas épocas y otras veces los utilizan o de plano ya hasta los hacen de lado, ¿no? Que no debe de ser. Con respecto a este punto de lo que mencionabas de este youtuber, Diego, ¿no? Sí lo he llegado a ver un poquito. Hay algo bien importante que han empezado a hacer, o bueno, ya tiene años, ¿no? Que hacen esto de que te puedes incluso hasta titular por conocimientos, experiencia y no sé qué tanto, pero esto lamentablemente se ha prestado para mucho fraude, ¿sí? Porque yo llego y doy mi experiencia y todo eso y pago, ajá, porque así le han hecho personas, pagan y ya tienen su título, ajá, aunque no hayan estudiado la carrera, ¿no? Yo tengo los conocimientos, dame mi título, ¿no? Casi, casi, porque se supone que deben de actualizarse en materias, como esa parte, como cuando hacías un cambio de escuela, ¿no? Algo así que, se me fue ahorita la palabra, pero es de que te revalidan materias, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Pero luego no lo hay. Entonces esa parte sí también es importante aclararla. De mi parte, con estos temas, yo creo que sería todo por el momento y a lo mejor podemos dar paso a algo más, porque las emociones, pues sí, es un tema súper amplio, ¿no? Extenso. Sí, fíjate que en ese aspecto yo te decía en un principio, cuando comenzamos a hablar esta transmisión, yo te decía que muchas veces como colegas, como psicólogos, como que menospreciamos mucho esta temática, ¿eh? Bueno, lo digo a lo mejor en mi persona, porque cuando me tocó a mí empezar a dar conferencias, el tema de las emociones y los sentimientos, pues era un tema muy simple, te soy sincero, a entender.
Yo me fui más por el lado de la empatía, ¿no? Que tiene que ser, es esta parte en donde tú eh, le demuestras a la otra persona que la estás entendiendo, ¿no? Decía por ahí el tema de la empatía donde decían, no basta con entender al otro, hay que hacérselo saber, ¿no? Más en terapia, ¿no? Cuando tú estás en una terapia con una persona, no basta con que le hagamos así, ¿no? Como psicólogos de que, sí, ok. O te cruces de brazos, no, pues sí. O no se trata de imitar al que está enfrente, ¿no? Porque muchas veces nos venden esa idea de que tienes que ser empático hasta en la forma en que te sientas, la forma en que haces cosas en el consultorio. Y entonces yo decía mucho este aspecto que en realidad, como bien lo dijiste tú, las emociones es una cuestión de aprendizaje social, ¿no? De interactuar con otras personas, de entendimiento humano. Las emociones también tienen mucho que ver con estar bien tú, con tus relaciones sociales y interpersonales, estar bien con la familia, estar bien con los hermanos, estar bien con la esposa, ¿no? Estar bien contigo mismo. Y soy sincero, en ese aspecto yo, en el aspecto emocional, he aprendido mucho de una cuestión de la meditación, por ejemplo, ¿no? De reconocer mis propias acciones, de entender cómo trato yo a las personas a mi alrededor por medio de una meditación, por ejemplo, me he hecho esa introspección, ¿no? Que tanto habla el psicoanálisis. Y en su defecto, desde luego me he dado la tarea de aventurarme a escuchar, ¿no? O sea, eso es un tema muy importante, porque muchas veces como psicólogos, o en su defecto, como bien lo dijiste tú, a veces uno como que tiende a pensar que ya lo sabe todo, y entonces ya quieres dar el remedio sin haber escuchado el problema, ¿no? Y como psicólogos tenemos que tener esa virtud de aprender a escuchar a los clientes, de elaborar, en este caso, un diagnóstico. Si hay algunos campos de la psicología que no trabajan con diagnóstico, pero por lo menos podrían darse a entender o a hacer este entendimiento de que primero deben de escuchar en cada sesión el problema que te trae el cliente. Y también, soy sincero, en muchas ocasiones como dependiendo de tu enfoque psicológico, el psicólogo puede no abrir una temática en particular, ¿no? Puede ser así como que, pues ven y platícame cómo te sientes hoy. Y la persona enfrente puede decir, pues es que estoy bien alegre hoy porque hoy me tocó, que me pasaron cosas bonitas y demás. Y como decían en un diplomado de psicología humanista, pues entonces trabaja con la emoción de alegría y de felicidad que tienes enfrente. No es necesario que bajes a la persona que tienes enfrente y que la lleves otra vez a la oscuridad de cuando estaba triste, ¿no? Tipo Jordi Rosado en su podcast, ¿no? Donde dice por ahí, hasta en broma, ¿no? Dice Alex Fernández, un estandopero, dice, y te va a preguntar Jordi, ¿y te drogabas? Y cuando te drogabas, ¿cómo te sentías? ¿No? O sea, y lo hacen a veces con esta característica los podcasteros, lo hacen con esta característica de llevarte al sentimiento, a que empieces a Sí, llorar, porque el sí, sí, llorar sí. vende, ¿no? Lleva esa intención, definitivamente. Sí, Y es ahí donde te preguntas, ¿no? Si esto está bien o mal, porque al final de cuentas ellos lo que venden es espectáculo, ¿no? Eso estaría mal si lo hiciéramos nosotros como psicólogos, ¿no? Pero en el caso de ellos, pues si eso está vendiendo, no hay algo que los regule, que diga, no, no puedes hacer llorar a tu invitado, ¿no? y yo me atrevería a decir que incluso en ese contexto, pues también está mal, ¿no? Obviamente aquí con nosotros, pues eso sería inaceptable, ¿no? Pero así es, ¿no? Hay muchas cosas que, no recuerdo, hay un cuate que también, según motivacional, se caracteriza por tener una barba así muy grande y se viste ahí medio excéntrico, que humilló Ajá, prácticamente a lentes, un mesero, ¿no? Carlos Para Muñoz, él, ¿no? ándale, que estaba dando ahí su plática supuestamente motivacional, porque aquí yo creo que también es esa parte importante que fíjate, a lo mejor en un principio pudimos haberla tocado también, el motivo o el motivante, ¿no? Que es esa como energía que tenemos que nos puede llevar a actuar o hacia una dirección y que va muy relacionado a la emoción, ¿no? Pero bueno, esta persona ahí se ve claro eso que hace, ¿no? De humillar a una persona ahí, pero totalmente. Afortunadamente, cuando lo analizas, dices, bueno, este muchacho, el mesero, como que no le pegó tanto, ajá, afortunadamente. Pero es alguien que se lo agarra en un punto frágil o vulnerable, se puede ir hasta una depresión, ¿no? Y Sí, esa es la sí, sí. responsabilidad. Algo que ahorita te iba a comentar hace un momento con esto de la ética y todo, algo bien claro que se da, lamentablemente en nuestra área, colega, es cuando un psicólogo receta, ¿no? Es cuando pasamos esa línea que hemos platicado, ¿no? Y ya estamos Sí, sí. invadiendo otra profesión. También se da, y viceversa, cuando el médico empieza a hacer la de psicólogo, ¿no? Ahí en su consultorio. Es algo que Sí. se da entre estas dos, profesiones, ¿no? De repente el psicólogo, mira, pues, puedes tomar este antidepresivo, es muy bueno cosas por el estilo, ¿no? Y que no debe de ser. Obviamente está fuera eso de nuestro Es, código ético, ¿no? Está fuera de nuestras responsabilidades, no nos corresponde, pues, ¿no?
es la usurpación de funciones, ¿no? Que Sí, hablábamos un poquito hace rato, pero que efectivamente nosotros como psicólogos no podemos recetar medicinas, medicamentos, porque bueno, en mi caso particular solamente llevamos una materia de medicina y tenía que ver con psicología, que era la de psicobiología, ¿no? sí, Y en ese aspecto, pues no está uno capacitado ni licenciado para hacer ese tipo de receta, ¿no? Pero aparte de eso, principalmente. esta usurpación de funciones, a mí me tocó vivirla o escucharla principalmente en el DIF. Un compañero me platicó que en otra época, porque literalmente se me dijo, no, eso pasó hace 10 años, hace 15, algo así. En otra época, vinieron alguna vez las trabajadoras sociales, Ujú. dice, y como no había psicólogos aquí, pues empezaron a decir que ellas podían atender, porque llevaron algunas materias de psicología. Dice, y lo que hacían es que pasaban a los pacientes y ya empezaban a hacer esa función. Ellos decían que de psicólogos, que era fácil para ellos. Y ya me tocó ver, colega, ahorita ya no quise voltear porque por ahí lo de tener, porque le dije a mi amigo, dije, regálame por favor ese recetario, ¿no? Pero un recetario donde tenía el nombre de la colega, bueno, no era colega, pues de trabajadora social, tenía su nombre como si fuera doctora, y era un recetario de psicología, que decía ahí, hasta decía que era psicóloga, ¿eh? En donde era un recetario como el del médico y donde efectivamente anotaba lo que necesitaba o hacer o tomarse, porque yo no sé si se usurpó también la medicina, pero me llama mucho la atención. Mi colega me platicó, mi colega no tenía Pues al tener profesión, el él recetario prácticamente lo hizo. seguramente, Sí, mi compañero me decía es que estaban tan sometidas al poder, o sea, tenían tantas ansias de poder. Dice que un día me dijeron a mí, dice, mándame a hacer una plaquita que diga psicóloga. Y dije, caray, ¿a poco tanto así lo hacían? Dice, sí, a ese grado llegaban, amigo, me decía. Y entonces sí decía que tú entrabas y decía ahí, psicóloga tal, ¿no? Y se mandaron a hacer su recetario. Y dice, pues con eso ya tenían hasta su consultorio, ¿no? Dice, me dijo la repercusión que ocasionó esto, colega. Me dijo, años después por haber hecho todo esto y que ellos no están preparados para hacer esto, dice, una de ellas quedó loca, amigo. Dice, esta persona se disoció, literalmente, me dijo en otras palabras, desde luego, ujú, y terminó en el psiquiátrico. O sea, es una persona que vive en su casa, pero en el psiquiátrico la tuvieron un tiempo internada y no alcanza a procesar las ideas bien, ¿no? Y ujú. que efectivamente fue una situación que a mí me tocó observar en la carrera, colega, que muchas personas pues no eran aptas para estudiar psicología y efectivamente pues se trastornaban, ¿no? Se salían de control y demás. Y Y este literalmente, ¿no? punto, Las veías fuera de esto. Ajá. esto es importantísimo porque si lo llevamos al tema de este podcast, las emociones, hemos hablado de las emociones en el paciente, en el cliente, en las personas, pero también las emociones en el psicólogo, cómo debe de gestionarlas, cómo debe de manejarlas para no engancharse, ¿no? Con el paciente o los pacientes o sus situaciones personales. Te comento a mí, me han llegado pacientes que pues llegan quejándose, ¿no? De alguna otra colega o de algún colega porque esto y aquello, ¿no? Nunca entra uno en ese, ay, ¿por qué? ¿No? Porque es mi momento de grandiosidad casi casi, ¿no? No, pues aquí yo sí te voy a ayudar, no, para nada, ¿no? E incluso trata uno de hacerlo de lado lo más pronto posible y bueno, ya estamos aquí y ahorita vamos a dedicarnos a lo que nos tiene en este momento, ¿no? Que es su bienestar, ajá, psicológico, emocional. Pero también hay una situación aquí bien importante. Cuando el psicólogo o la psicóloga no son capaces de manejar sus emociones, pues sí también terminan mal. No nada más ocasionan un mal al paciente, ¿no? Que va para salir adelante y resulta que puede terminar hasta peor, sino que también el mismo psicólogo o la psicóloga pueden terminar mal, incluso teniendo la carrera, ¿no? Aquí, pues obviamente, pues esta persona no era psicóloga, por tanto no iba a tener las herramientas que uno puede tener en el día a día. eh, Principalmente para tener ese espacio vital, ¿no? Como decimos, o esa barrera en la que no entre las emociones del paciente para uno poderse mantener objetivo, ¿no? Porque si esto lo volvemos subjetivo, pues ya se amoló el asunto, ¿no? Tanto el psicólogo como el paciente pueden terminar muy mal, ¿no? Esta parte es la que también quería aquí mencionar. Y que es bien importante. Ahorita estaba recordando un video que describe muy bien cómo el psicólogo debe de trabajar esa parte emocional. Es una caricatura donde efectivamente el psicólogo está frente a su paciente, frente a su cliente, y en la caricatura el cliente despotrica, ¿no? Dice muchas cosas que son como monstruos, que el psicólogo termina como comiéndoselos, ¿no? Y después el psicólogo va con su psicólogo, al mismo tiempo también va con su psicólogo y ahora despotrica, ¿no? Y el otro los capta y ya efectivamente va y trata de tirarlos al baño, ¿no? O algo así. Pero efectivamente ahí es donde hablas de una sanación, donde una sanación emocional, en donde tú que ya escuchaste todo eso malo que te vino a traer el cliente, eres capaz de sacarlo y llevarlo a otro lado, ¿no? Donde no te afecte. Y efectivamente, creo que esa parte emocional es la parte que tenemos que entender también como colegas, en donde el ir nosotros a terapia, a mí
para mí ha sido un remedio muy fuerte, en el sentido de que, claro, como todo ser humano, algún día tuve problemas de pareja, ¿no? Y los llevé a terapia. Algún día tuve problemas familiares, ¿no? Que incluían a mi papá, a mi mamá, ¿no? Y los fui y los llevé a terapia. En alguna ocasión tuve un problema por ser el encargado de mi asociación civil y tener compañeros que yo ya no soportaba y no sabía qué hacer con la asociación, y fui y lo llevé a terapia, y efectivamente me ayudó a reaccionar, a entender cosas que tenía que hacer con mi vida en ese momento, ¿no? Y esto definitivamente me ha ayudado a descargar cosas con las que no puedo, a tener aprendizajes adicionales. Ajá. Entonces, y es muy importante también esto que comentas, muchas veces la posición de poder es importante entenderla. Ajá. Siempre una posición en donde tú vas a escuchar a un otro que te está dando ese papel de que tú eres la persona que sabe, siempre te va a poner en un estatus alto, en una situación en donde tú casi decidas por él, ¿no? Ahí es donde también hay que ser nosotros muy inteligentes como psicólogos, entender que nuestra posición no es resolverle la vida, es ayudarlo a que él efectivamente tome decisiones importantes en su vida. Así es, nosotros desde luego le ayudamos con argumentos, le ayudamos a darle conceptos muchas veces, ¿no? A darse cuenta, claridad, herramientas. ¿no? Sí, pero no basta con que las menciones. Ayer escuchaba por ahí un podcast en donde mencionaban este tema. Oye, te ayuda que lo digas, ¿verdad? Ayuda que digas las cosas en terapia. Y no basta con eso, ¿eh? No basta con darse cuenta, ¿no? Ahora, después todavía tienes que tomar cartas en el asunto. Cuando ya te diste cuenta de algo, ahora hay que confrontarlo. Ajá. Y muchas veces esta confrontación tiene que ocurrir en casa, en tu casa, en la casa del cliente. Ajá. Porque ahí ya no puede meterse el psicólogo. Me gusta mucho una película, híjole, ahorita se me fue el nombre, pero es con Jack Nicholson, me parece, en donde es Analízame, se llama Analízame la película, que después tiene su segunda parte que se llama Analízate, ¿no? Robert De Niro. Robert De Niro, más bien, sí, me confundí. En donde efectivamente la película consiste en que el terapeuta se mete mucho en la vida de su cliente, ¿no? Tan es así que hasta termina robándole a la novia, ¿no? Entonces dices, ¿hasta qué punto el psicólogo puede meterse en la vida de su cliente, ¿no? De hecho, a nosotros nos dijeron mucho en la carrera, en donde, ¿sabes qué? Trata de no poner cuando te vas de fiesta en tus redes sociales, trata de no poner, no sé, cuando tomes o cosas así, pues porque el cliente al rato va a decir, pues este cuate también toma, este cuate también se va de fiesta, ¿no? Entonces procura ser como muy neutro. Sí, pierdes credibilidad y la persona pues ya no quiere atenderse contigo. Y en ese aspecto me parece que esa película retrata mucho cómo ese involucramiento que tiene emocional que tiene efectivamente el terapeuta con su paciente, en donde no alcanzan a romper ese límite que tú mencionabas hace rato, ¿no? De hecho, como también analizan en esa película la parte en donde cómo es posible que un líder de la mafia, ¿no?, vaya al psicólogo, porque según ellos, desde su punto de vista, pierde hombría, pierde poder por ir al psicólogo. Es una debilidad, ¿no?, en automático. Así es, y en ese aspecto me parece que también es un tema importante, ¿no? Porque muchas personas tienen este paradigma, tienen este tabú de que ir al psicólogo implica estar loco, ¿no? O implica perder credibilidad como ser humano, ¿no? O humillarse, ¿no? O decir que otros tuvieron que actuar sobre ti, ¿no? Porque tú ya no pudiste con la vida. Llegan a pensar eso. Y es muchas veces una causa de no ir al psicólogo, ¿no? Solamente vas cuando te volviste vulnerable, ¿no? O cuando tienes algo que resolver. Y no, efectivamente creo que las personas pueden tener esta prudencia de anticiparse a que me pase algo, de anticiparse a estar mal, ¿no? Y al contrario, lo puedes utilizar para afianzar ciertas cosas, ¿no? Yo sinceramente me gusta trabajar mucho con esas personas que vieron que la psicología también puede ser preventiva y que no necesariamente vienen por algo que ellos consideren que sea algo que los haga inútiles en la vida, ¿no? Al contrario, vienen y saben, ¿sabes qué? Pues no tengo ningún problema, o creo yo que no lo tengo, pero me gustaría que me ayudaras a tener más seguridad, ¿no? Y efectivamente en este comienzo de la terapia, aprendemos primero a conocernos como personas, porque creo que eso también ocurre en terapia, y poco a poco nos vamos ganando un poquito la confianza del cliente para empezar a hablar de las cosas importantes, ¿no? Desde luego, con nosotros como terapeutas siempre poniendo o anteponiendo la cuestión profesional. Ajá. Yo no soy tu amigo, ¿no? Yo soy tu psicólogo, ¿no? Y en un momento dado, pues, para definir eso, pues es la diferencia entre yo como tu terapeuta y un amigo, pues es que yo no me voy a poner de tu parte para quedar bien contigo. Ajá. Voy a tratar de mantener mi postura crítica y objetiva para que efectivamente esto no nos rebase, ¿no? En ese aspecto considero que así podría ser código. No sé si quieras entrar a otra temática o quieras hablar sobre este tema. Yo sé que de emociones, hasta ahorita en este momento no estamos metiéndonos al tema, pero creo que en todo esto que hablamos termina habiendo emociones, ¿eh? O sea, no dudo que
este aspecto que tú tocaste, de que hay que trabajar las emociones nosotros como psicólogos, es demasiado importante. Me parece que, fíjate, te voy a platicar de una tablita que en alguna ocasión me tocó observar cuando yo era, creo que era estudiante de psicología hace poquitos años, hace como unos 20 yo creo, Ujú. en donde me parece que por ahí hablaban de una tabla que hablaba de la calidad humana, perdón, hablaba de estadísticas, ¿no? De que era eh, la estadística de cómo un país puede ser potencia mundial, decían en aquel entonces, ¿no? Y ahí estaban siempre las potencias mundiales que eran potencias porque tenían petróleo, porque tenían tecnología, ¿no? Y ahí siempre estaban en ese nivel. Japón, estaba Alemania, estaba Estados Unidos y muchos países de Europa, ¿no? Ujú. Pero después se dieron cuenta de que había un sentimiento generalizado en esas potencias, en donde no eran felices o estaban mal emocionalmente. Y había una tablita en donde decía que los países latinos, ajá, México, Colombia, muchos países de Latinoamérica, en esa tablita eran más altos, su Ujú. nivel era más alto que el de las potencias mundiales. Y yo me tocó ver esa Exacto. tablita y yo decía, ¿cómo es posible que nosotros tengamos algo que sea más alto que ellos? ¿No? Pero ahí me dio me dio ese empoderamiento de entender que nosotros sí podíamos enseñarles algo a los japoneses, a los gringos, a los rusos, qué sé yo, porque al ser latinos tenemos esta parte de la calidez humana, ¿no? En donde Ujú. se valora efectivamente el trato, la socialización, se valora la parte de estar bien con la familia, ¿no? Este concepto de familia nosotros como mexicanos lo valoramos mucho. Todavía seguimos haciéndole caso a nuestros viejos, a nuestros abuelos, para que nos den su punto de vista, ¿no? Y es muy importante ese punto de vista. Entonces, me llamó mucho la atención, colega, no sé si tú quieras mencionar algo al respecto, pero en ese momento creo que entendí que este nivel, ¿no? O estos indicadores, pues se pueden manipular de acuerdo a quien los cuente, ¿no? O sea, te lo puede contar de acuerdo a la tecnología, pues ellos son muy buenos, ¿no? Pero de Ujú. acuerdo a la calidad humana, al sentimiento, a la percepción de felicidad, a la percepción de estar bien emocionalmente con tu familia, pues ahí hay otros indicadores en donde les ganamos, ¿no? No sé si Sí. quieras comentar algo al respecto, colega. Sí, definitivamente esto de las emociones, ahorita que lo comentas de esta manera, pues sí, efectivamente van muy relacionadas también. Hay que entender que las emociones también surgen a partir de algo, de una base biológica, ¿no? E incluso hereditaria, que sería el temperamento, ¿no? Y después el temperamento se va formando en carácter y el carácter finalmente se transforma en personalidad, donde ya también nuestra forma de reaccionar emocionalmente hablando depende de nuestra forma de ser, es decir, de nuestra personalidad. Obviamente ya fundamentada en las bases anteriores, ¿no? Que es carácter y temperamento. Bueno, pero aquí ahorita que mencionas esto, pues también los estudios sobre las emociones pues varían de acuerdo a la cultura, ¿no? Principalmente las dos grandes diferencias que hay entre la cultura occidental y la cultura oriental, ¿no? Desde de lo primerito, así es que Occidente y Oriente. Pero dentro de Occidente pues también hay mucha variedad, ¿no? También está lo que es Europa, lo que es Latinoamérica, lo que es América del Norte, etcétera. Y pues así podríamos entrar en un montón de situaciones, como mencionas aquí en México, pues todavía tenemos tradiciones o arraigos muy fuertes que en Europa o en Estados Unidos ya ni soñando, ¿no? Creo yo. Ajá. Pero bueno, Exacto. esa es la parte importante. Ahora, con respecto a las emociones, yo te iba a sugerir ahorita, que podemos hacer un segundo podcast porque ya llevamos un buen ratito aquí y todavía Sí, sí, falta claro. muchísimo, ¿no? Porque fíjate que ahorita que íbamos platicando a mí también me interesa mucho poder llegar a ese punto de qué son las emociones, cómo nos ayudan, su función adaptativa, checar emoción por emoción, qué es lo que nos puede generar tanto de bienestar como malestar, lo que son los extremos, ¿no? Los niveles extremos de cada emoción. Entonces, todo eso nos da mucho material, ¿no? De entrada. Entonces, yo creo que ahorita nos podemos aventar otras 2 horas mínimo hablando de emociones, ¿no? Si nos enfocamos a esto, porque también le veo esa parte importante de interés, que podamos entrar de lleno a lo que son las emociones, ver lo que es la alegría, lo que es la tristeza, lo que es el enojo, lo que es el miedo, lo que es la aversión o repulsión, lo que es la sorpresa, partiendo yo obviamente de mi base, que son las 6 emociones básicas, ¿no? Y tú igual me comentas que manejas 5, pero lo manejamos muy, muy similar. Entonces, ¿qué te parece si esto también lo podemos dejar para una segunda parte de las emociones y entramos de lleno a lo que es cada emoción? Sí, sí, claro, colega, con gusto. Me parece también esa parte bien importante que mencionaste, de que ya en una dinámica de hablar más acerca de la historia, de emociones y todo eso, pues ya nos podemos expandir, ¿no? Sin embargo, siempre es importante tocar esta parte social, ¿no? Que hoy nos tocó a lo Sí, mejor en una parte de introducción, hablar de cómo terminan afectando ciertas áreas, ¿no? En las que nos desenvolvemos. Y que en ese aspecto hasta tocamos este tema de, de la parte
cómo afecta hasta en la actualidad en redes sociales, ¿no? O en este aspecto en el YouTube, ¿no? Los podcasteros, estos que mencionamos, Sí, que te llevan el TikTok. a la emoción que más vende, ¿no? El TikTok hoy en día me llama mucho la atención y me gusta el concepto que mencionan, cómo las personas cuando googlean para automedicarse, ¿no? Por ejemplo, también googlean para cómo salir de una depresión y googlean cómo salir de una ansiedad, ¿no? Pero me llama cómo lo define un youtuber, el Roberto Martínez, que menciona cómo pasamos muchas veces de, de ser espectadores, ajá, en este caso llegar a la acción, ¿no? Ujú. En el aspecto de ser espectadores, cuando leemos algo, o lo vemos, o nada más como que medio queremos saber, terminamos siendo personas como espectadores pasivos y nunca llegamos a esa parte de la acción de llevarlo a cabo. Cuando vamos a una terapia, cuando leemos un libro, esto puede ocurrir de manera diferente, ¿no? Pero en el aspecto del TikTok, del YouTube, todos estos videos que vemos que nada más queremos como pasárnosla bien, no nos dan mucho resultado en realidad, por lo cual efectivamente no vamos a cambiar nunca una conferencia que vemos en YouTube a una ida al psicólogo. Definitivamente no se No, no, puede no, hacer una por otra. Ajá, entonces no, no, siempre va a nunca van a estar. suplantar el... Ujú, así es. Y entonces es importante que todo esto, aunque la gente vea esta conferencia, plática, este podcast, y que diga, pues estos cuates como van a hablar de emociones, entonces ya no voy a ir al psicólogo, porque pues ya me están describiendo lo que es las emociones. No, o sea, esto es informativo, ¿no? Y Sí, adicional a esto, nosotros como psicólogos tenemos que hablar de cada cosa, de cada situación en específico, ¿no? Y para eso consideramos el entorno, la edad, ¿no? Sus cuidados, su aprendizaje emocional, su entendimiento con sus redes de apoyo, con su familia, ¿no? Cómo están con su trabajo, ¿no? La dinámica que vive el país. Hay que tomar muchas cosas en consideración para poder tratar a una persona en específico, ¿no? Entonces, yo sí diría que no porque aquí o en el siguiente capítulo vean mucho acerca de emociones, piensen que ya pueden sanar sus emociones ellos mismos, ¿no? Ellos solos. Hay un trabajo sí, detrás, ¿no? Que efectivamente nosotros como psicólogos tenemos esa expertise, ¿no? Que les podemos aportar para que salgan más rápido adelante, ¿no? Más rápido de acuerdo a sus tiempos, a su manera de entender la vida, desde luego, ¿no? claro. Sí, Colega, mira, no sé si tú quieras en- agregar alguna temática. Ajá. sí, principalmente esto último que mencionas, lo habíamos comentado en algún podcast anterior, que cuando recomendábamos algún libro, alguna serie, alguna película, es lo mismo, ¿no? Los podcasts, ajá, Sí, tampoco van a suplantar de ninguna manera lo que es un proceso psicoterapéutico. Lo claro. principal aquí es saber que las emociones son subjetivas. ¿Qué significa esto? Que cada quien las vive, las experimenta de acuerdo a su estilo de vida, a su historia, a lo que han vivido, a lo que han experimentado, ¿no? Y a sus herramientas o a sus condiciones actuales, tanto actuales como pasadas, porque, por ejemplo, cuando yo utilizo lo que es el psicoanálisis, pues obviamente me voy al pasado de las personas y tratar de rescatar cómo está funcionando su psique, ¿no? O cómo han ido estructurando su personalidad en base a las etapas que han estado viviendo desde la perspectiva psicoanalítica. Cuando llegamos al presente, me enfoco mucho, o más bien utilizo mucho lo que son las herramientas cognitivo-conductuales y humanistas, porque ayudan a la persona a centrarse en lo que está viviendo ahorita, a aclararlo y obviamente a afrontarlo. Aquí hay una parte bien importante que se trabaja en psicoterapia y que no lo van a ver en un libro, en una película, en un podcast, en una serie, que es el afrontamiento situacional y el afrontamiento emocional, ¿no? Esos dos tipos de afrontamiento, normalmente utilizamos el afrontamiento emocional, ahorita que hablamos de emociones, y nos lleva a equivocarnos, ajá, varias veces, ¿no? Nos lleva a la equivocación o a actuar de manera impulsiva, o ya dije, o hice algo que no debí de hacer, etcétera, ¿no? Sin embargo, está el afrontamiento situacional, que es poder aprender a enfocarnos en la situación, teniendo un buen control emocional o inteligencia emocional, como ahora se le dice, y eso se aprende en la psicoterapia. No se va a aprender en un libro. ¿Por qué? Pues porque en un libro no va a venir tu contexto particular, ¿no? O específico, ¿no? Un libro habla de cuestiones generales, habla de bases teóricas, habla incluso hasta de algunos ejemplos, que incluso si ponen ahí un ejemplo que, ay, se parece mucho a lo que yo estoy viviendo, aún así, como mencionas, el contexto es distinto. A lo mejor las experiencias con los padres, con los hermanos, con la maestra, el maestro, el tío, la tía es distinto, y eso ya genera un cambio que nosotros necesitamos hacerles ver, que por eso esta situación es meramente personal, ajá, y eso solo lo van a obtener en la psicoterapia, jamás en un libro, jamás en una película, por mucho que se asemeje o que yo me identifique con el personaje o con el ejemplo que pusieron en este libro, no, definitivamente lo mejor es tomarlo desde el punto de vista personal, es decir, lo que yo he vivido, que nadie más, y eso solo se lleva a cabo en psicoterapia. Claro, y nada más igual para agregar, ¿no? A esto que tú mencionas, me parece, yo siempre he definido que la terapia es como madurar, ¿no? Con la diferencia que se madura durante el proceso terapéutico.
y muchas veces se madura más rápido. La cuestión es que a lo mejor lo que tú puedes madurar en una terapia, a lo mejor te llevaría 10 años madurarlo tú por ti mismo. Ajá, porque cuando vas a terapia, tienes a alguien que te está confrontando con conocimiento de causa sobre tus propias cosas. Ajá. Y a esto me refiero con el conocimiento de causa porque se lleva todo el proceso conocerte. Ajá. Muchas de las primeras sesiones se basan en Sí, conocer tu historia de vida, ¿no? En conocer cómo reaccionas en ciertos momentos, entender, yo en un principio pensaba, ¿no? Por ejemplo, yo que porque yo pensaba que tenía mala memoria no iba a poder ser un buen psicólogo. Con el tiempo te das cuenta, ejerciendo tu memoria, te das cuenta de que sí terminas siendo un buen psicólogo porque terminas entendiendo o asociando momentos. No necesariamente tienes que tener una gran memoria, ¿no? Sino que más bien puedes asociar momentos, donde a mí me toca, por ejemplo, decir, cuando alguien me dice, no, es que tuve esta situación con mi abuelita, ¿no? Y me doy cuenta que después yo le puedo decir, ah, pero es que cuando te pasó con tu abuelita viviste esto. Bueno, pues memoria se ejerció. Y en el caso del cliente, terminas comprendiéndolo por varios aspectos que te cuentan, detallitos, y es ahí donde el psicólogo efectivamente ejerce su memoria para recordar esos momentos en los que le ha tocado actuar de ciertas maneras y demás. Y si su memoria no es tan buena, pues bueno, también por eso llevamos nuestros documentos, ¿no? En donde anotamos ciertas cosas, en donde nos damos cuenta y podemos llevar ese archivo, ¿no? sí, En donde pues, de repente podemos nuestra recurrir hoja a de ese archivo. evolución, ¿no? Así es, para ver cómo la persona amaduró ciertas maneras de confrontar, como tú dijiste, ¿no? De enfrentar la vida, ¿no? Que muchas veces ese afrontamiento de vida, la manera en que nosotros como psicólogos lo decimos, a veces les cuesta trabajo a otras áreas, ¿eh? A áreas como la criminalística o los policías y demás, no se animan a decir que la confrontación, porque para ellos confrontación es una pelea, es un Sí, encuentro ahí, ¿no? Y ahí, nosotros esta sí, de confrontación acuerdo. pues, lo trabajamos de otra manera, ¿no? Le damos otro enfoque. Pero pues regresando a ese tema, me parece importante que veas cómo el psicólogo puede entenderte. En realidad, ¿qué ocurre eso? Un entendimiento humano entre dos personas, ¿no? Es lo que se da en terapia, ¿no, colega? No sé si Sí, tú quieras que... definitivamente, ¿no? Ujú. Claro, te escucho, colega. Sí, digamos que en la psicoterapia conoces quién has sido, ¿no? Quién eres y quién puedes o quieres llegar a ser, ¿no? Eso es lo que podemos incluso a lo mejor de una manera práctica resumir en lo que puedes trabajar en la psicoterapia, ¿no? Porque como dices, esto te lleva a conocerte. Normalmente creemos que somos conscientes de muchas cosas, pero la realidad es que no. De hecho, es todo lo contrario, somos muy inconscientes, ¿no? No en el sentido coloquial, ¿no? De que cuando a alguien le dicen inconsciente es como decirle tonto, cosas por el estilo, no. Aquí en el área clínica y específicamente en el área psicológica, cuando decimos inconsciente es todo ese material o ese aprendizaje, ese conocimiento que has adquirido para bien y para mal y que tienes ahí, pero del cual no te das cuenta en este momento, ¿sí? Ese es para nosotros el inconsciente, ¿no? Todo eso que tenemos ahí guardado y hay que irlo recuperando poco a poquito para hacerlo consciente, es decir, darnos cuenta de esto, poderlo analizar, reflexionar sobre eso y finalmente llegar a esto que dices una confronta o un afrontamiento que normalmente vamos a aprenderlo a hacerlo de forma situacional, es decir, en la medida de lo posible, poder utilizar la reflexión, el análisis, la interpretación, etcétera, ¿no? Todos esos procesos cognitivos que de repente se bloquean cuando la emoción se dispara y nos domina química, biológica y psicológicamente hablando. Claro, colega. No sé si quieras tú que vayamos cerrando, colega. Igual para que, como tú bien lo mencionas, tener a lo mejor una siguiente en donde hablemos de lo que nos quedó en el tintero respecto a las emociones, que me pareció muy importante, es todo esto que me fuiste mencionando. Y a lo mejor voy a adelantar con una cuestión que mencionaste, ¿no? La manera de Vale. por qué nos sirve el aspecto emocional, por qué nos ha servido a través de los años antropológicamente, ¿no? En donde tú, desde luego, me podrás ayudar a decirlo un poquito más entendible, pero yo recuerdo alguna clase en donde nos dijeron esa parte, cómo el ser humano a través de la sorpresa, por ejemplo, se alcanzó a Ujú. entender que pudiera ser cazado o cazador, ¿no? O en su defecto, a través del enojo, empezó a vivir ese proceso psicosocial o social, ¿no? Donde empezó a entender cuando hacía las cosas mal con su pareja o con la comunidad, ¿no? En donde efectivamente algunas personas podían hasta sacarlas de la comunidad y correrlas de la comunidad porque había hecho algo mal, ¿no? O en su defecto también el sentir la felicidad o la alegría podía hacerle entender que era aceptado, ¿no? A través de los años los cavernícolas, nuestros antepasados pudieron pensar que si hacían algo bien por la comunidad, entonces podían volverse líderes, podían volverse
estas personas populares, ¿no? Y eso los hacía efectivamente a los líderes, a lo mejor por ahí, pues ser el líder de la comunidad, ¿no? O ser el presidente, que en aquel entonces me imagino ni había presidencia, pero ser el encargado de llevar esa comunidad a un buen puerto, ¿no? Pero bueno, eso también lo veo cómo lo experimentan las comunidades de animales, de monos, veo los documentales de monos, y cómo efectivamente les cuesta trabajo hasta esta expresión de decirle a su pareja, ¿no? El mono no sabe cómo decirle a su pareja, oye, pues quiero tener relaciones sexuales, y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues un baile, ¿no? Un baile alfa para expresarle cómo, pues, sus rituales para decirle, pues, que tiene ganas, ¿no? Literalmente de tener sexo, ¿no? Ajá. Pero entonces, creo que va por ahí, ¿no? Va por ahí lo que recuerdo de la parte de la sobrevivencia, pero igual si tú quieres a lo mejor ahí decir algo respecto a esto, que tú desde luego pues lo tienes ahí pensado, ¿no? No sé si quieres comentarlo, colega. Sí, nada más a lo mejor añadir un poquito a lo que comentas, que es importante, que las emociones tienen función adaptativa. Eso es lo importante, ¿no? Las emociones no están nada más como para darle sabor a la vida y ya, ¿no? Sino tienen una función adaptativa que nos va a ayudar e incluso a través de las emociones podemos afianzar y reforzar esas conexiones neuronales con las cuales vamos a recurrir a lo que le llamamos experiencia. ¿Sí? Una persona puede acordarse de algo y vivir nuevamente, ¿no? La emoción, ajá, vivir el recuerdo o esa situación en base a la emoción que le generó, ¿no? En aquel entonces. Y pues a lo mejor ya para ir cerrando, pues con esto que mencionas sobre los animales, es bien interesante cómo la psicología animal puede descubrir muchas situaciones o llevar a cabo teorías que tengan que ver con el ser humano, pero basados en experimentos animales, ¿no? En el estudio de los comportamientos animales, de cómo reaccionan y todo esto, como dice ahorita de los monos, me viene a la mente un artículo, bueno, un documental que vi de un mono, pero se veía bien vaciado porque, por un lado, una persona le decía algo agradable y el mono le hacía así, pero al mismo tiempo tiene otra persona aquí diciéndole algo desagradable y el mono volteaba y hacía su cara. Entonces, no sabía ni qué hacer el pobre, ¿no? Terminó con el que le decía cosas agradables haciendo cara de malestar y con el de acá así de tanta confusión que generó. Y son varias situaciones que podríamos hablar. Pero sí, yo creo que ahorita vamos a ir dándole cierre a este podcast de psicología y emociones. Nos fuimos mucho en la parte psicológica, fuimos así tocando varios puntos, obviamente relacionados con las emociones. Y la segunda parte del podcast, pues yo creo que nos vamos a ir de lleno a lo que son las emociones, los tipos de emociones y cómo nos van ayudando en el día a día, ¿no? Haciendo claro ese énfasis en lo que tú comentaste y que ya reforzamos, jamás este podcast tiene la intención de suplantar un proceso psicoterapéutico, más bien lo contrario, fomentar, ¿no? En las personas la idea o que tengan en mente o que consideren puedan acudir a psicoterapia para generar un bienestar, para generar incluso, ¿por qué no?, una vida plena. Claro, y adelantándome un poquito, colega, a la cuestión del recomendar libros y demás, Ah, ok. ahorita que estamos hablando de esto, voy a adelantar a recomendar el libro de Desmond Morris, El Zoo Humano, que Ujú. efectivamente es esta visión antropológica, pero también un tanto psicológica, de cómo efectivamente los monos en un momento dado hacen rituales, efectivamente para adaptarse a ciertas comunidades, para saber que su pareja está en celo, o que efectivamente que la comunidad está enojada con cierto mono, ¿no? Me ha tocado ver también documentales respecto a monos, en donde efectivamente los monos también llegan a traicionarse, los monos también llegan a tomar liderazgos, ¿no? Los monos también pueden tener este cazar a otras Sí, comunidades, ¿no? O sea, yo tengo mi comunidad aquí, me voy a ir a cazar allá a la comunidad, pero sé que va a haber problemas, entonces me llevo a los más fuertes por si, ahora sí, perdón por la palabra, pero por si se hacen los chingadazos, ¿no? Entonces ya yo sé que allá me voy a pelear con la otra comunidad, ¿no? Y es muy interesante, como bien lo dices, saber y tener todo este conocimiento. Yo creo que a nosotros como psicólogos por eso nos interesa, ¿no? Porque vemos muchas reacciones humanas en los monos y que efectivamente sabemos que muchos conceptos o muchas teorías a veces se basaron hasta en experimentos que se hicieron con monos. sí. ¿Por qué no se hicieron con seres humanos? Porque éticamente sería una irresponsabilidad, ¿no? La otra vez decíamos que Yo añadiría efectivamente porque uh-huh, supuestamente no se hicieron, no se hicieron con seres sí, humanos porque, híjole, hay de todo. sí, sí. Sí, y lo decíamos la otra vez, ¿no? Como estos dos personajes, ¿no? Ay, joder, los que hablaba de la psicología sexual, empezaron a hacer, ¿no? Masters y Johnson, empezaron a Ujú. hacer experimentos entre ellos sexuales y efectivamente fueron muy mal vistos por la comunidad científica, ¿no? Porque, pues, ¿cómo es posible que experimenten con humanos, ¿no? Pero efectivamente, tú bien lo dices, supuestamente, porque este tema también conocer la historia de los Sí, nazis y demás, fue un laboratorio para hacer muchas cosas, ¿no? Que en su momento no se quieren aceptar, pero que se sabe que sí ocurrieron, ¿no? Y que sí se experimentó con seres humanos, lamentablemente, ¿no? sí, y aquí fue con una intención ya muy marcada, ¿no? Y a lo mejor ahorita podríamos hasta juzgarla como una situación hasta malévola, ¿no? Pero
La historia es así, ¿no? Digamos, podemos irnos a Watson, a Freud, a Skinner, han experimentado con sus pacientes, ¿no? Y con ellos mismos, y así cualquiera, ¿no? Así es la historia de la ciencia o de cualquier tipo de ciencia que podamos hablar, pero obviamente se hace en algunos casos se hace con buena intención, con el afán de descubrir, de aportar y de darle crecimiento a la raza humana, y otras veces para conseguir beneficios propios, que es donde entramos al terreno ya ahí oscuro, malévolo, ¿no? Pero esto que mencionas de los animales, de los monos, también se ha estudiado con delfines, por ejemplo, ¿no? Otro animal que es considerado muy, muy inteligente o incluso en algunos aspectos superior al ser humano, y también se da todo esto, ajá. Y todo viene, por ejemplo, al principio hablábamos del origen, ¿no? De las teorías, todo esto, de la teoría evolutiva de Charles Darwin, ¿no? Ahí que él mencionaba este aspecto, ¿no? De cómo la persona en base a sus emociones o incluso en base a sus fortalezas, pues iba a sobrevivir, ¿no? Y los otros pues iban a quedar de lado. Es una teoría muy tajante, muy fuerte, pero pues ahí está también da bases a otras teorías, ¿no? Con lo que mencionas de los experimentos que supuestamente no se tendrían que hacer en humanos, yo recomendaría una película muy fuerte, obviamente no la recomiendo para menores de edad, incluso adolescentes tampoco, que se llama Naranja Mecánica. Y ahí se establece muy bien esto de cómo se experimentó en un ser humano, ¿no? A través del enfoque conductual, en este caso, de la psicología conductual, para irle quitando, ¿no? Supuestamente situaciones de este muchacho. No quiero spoilear, no quiero dar la trama, pero bueno, era una persona que tenía cierta forma de ser, que no era conveniente para la sociedad, y en base a este tratamiento conductual, experimentando obviamente en personas, trataban de quitarle estas conductas que iban en contra de la sociedad, ¿no? Está muy interesante Claro. esta película, pero está muy fuerte, de una vez lo advertimos, ¿no? Es una película bastante fuerte que puede herir como dicen, la sensibilidad o la susceptibilidad de muchas personas. Otra película que me gusta mucho es la de Una mente brillante, creo se llama, esta se me fue ahorita, Indomable, ¿no será? Una mente indomable, sí. Hay una que Mm. se llama Una mente brillante que también es de un matemático, algo así, pero no, la que me refiero en este caso, gracias, es la de Una mente indomable, ¿sí? Donde se da esta interacción entre un paciente que tiene una capacidad mental muy superior y un psicólogo, ¿no? Que le ayuda a centrarse emocionalmente, ¿no? Sí, Precisamente hablando del sí, sí, tema, ¿no? Estas sí. son, digamos que son películas que a mí me agradaron bastante y pues yo me Sí, atrevería a recomendarlas. Y otra es la del discurso del rey. Esa también me gusta mucho porque también él acude a terapia, eh, sí. porque pues se trababa, ¿no? Cuando tenía que dar un discurso, precisamente pues, el discurso del rey, se trababa por la emoción del miedo, ¿no? Que le dominaba, y bien él trae toda una historia, termina siendo un rey por factores, etcétera. Esto es basado en hechos Así reales, en la es. historia, y es bien interesante esa, ¿no? Y ya para terminar de mi parte, pues sí, yo recomendaría el libro de La inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿no? Así de irnos de lleno Claro. a lo que son las emociones, explicado desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista psicológico y obviamente haciendo énfasis en cómo se desarrollan las emociones en el ser humano y por qué es tan importante poder tener esta inteligencia emocional. Claro, y nada más ahí retomaría lo de la mente indomable, en donde efectivamente, Sí, sin spoilear o spoilear, no me importa, pero como este genio, en un momento dado, puede ser genio en áreas lógico-matemáticas, pero de la vida, sí, ¿no? De la vida es donde se confunde, está confundido, y el punto efectivamente emocional, recurren a muchos psicólogos, ¿no? Pero sí, muchos psicólogos desde diferentes enfoques y demás no lo alcanzaban a entender o querían ver del lado de funcional, de hacer lo que fuera un matemático, ¿no? Como muchos, pero a final de cuentas el psicólogo que le toca también había estado en esa problemática de que en algún día lo habían considerado como una promesa y demás, y le hace entender el lado efectivamente de la vida, ¿no? Y me gusta mucho un ejemplo que le dice, ¿no? Donde le dice que ese día que él conoció a su esposa, ¿no? Tenía un juego muy importante de un equipo que a él le gustaba de béisbol y que de le hecho habían se dado lo dice boletos a para la ir, ¿no? inversa, ¿no? Ajá, Narra, primero ajá. narra lo que fue Ah, el momento de el, ese el, juego y todo eso, ¿no? si le dice, ese día batearon y la entrada octava estuvo bien padre. Dice, nada más que yo me tocó verlo por la televisión porque ese día conocí a mi esposa, ¿no? Sí, Efectivamente, entonces se perdió de ese momento sí, precisamente por vivir el lado humano de estar con su esposa. el lado Y que también emocional. hace notar que efectivamente el casarse lo hizo alejarse de ser un genio, ¿no? Como todos lo estaban considerando. Y casi casi le da a entender eso, ¿no? O sea, como que pues tú podrás ser muy inteligente, pero también tienes una vida. Y en algún momento dado, pues te tocará conocer a alguien o demás. O ahí va el spoiler, spoiler alert, dicen por ahí, pues Sí, puedes llegar a terminar conociendo a una persona, ¿no? Que creo que por ahí sí, va la última trama de la película, ¿no? Que te lo deja la imaginación a final de cuentas, sí. pero por ahí va. Sí, es como un spoiler imaginativo porque en realidad Ajá, cada quien puede darle su final, ¿no? Que quiera casi casi, pero sí te lleva sí, más a sí. ese punto.
Y sí, con O esto que también me comentas, gustaría, algo muy importante, igual de esta película, algo que se maneja mucho, es la teoría es importante, pero la práctica llega a dar ese plus, ¿no? Porque es lo que le sucedía precisamente a este muchacho, ¿no? El psicólogo se lo dice. Puedes saber mucho de teoría, de leer libros y decirme, casi decirme de memoria todo un libro, pero lo importante es vivirlo, ¿ah? Y ahí es el aspecto emocional. y que te decía que a lo mejor otro sería retomar el de la mente brillante precisamente, donde este cuate sí tenía por ahí una cuestión tal vez disfuncional social, ¿no? En el aspecto que probablemente sí tenía a lo mejor una introversión excesiva o hasta esquizofrenia, ahí llegan a Sí, mencionar un poco, pero en ese aspecto a él lo hacía aislarse de la sociedad. Y también en la película te hace notar cómo por tanto conocimiento que él tenía, en un momento dado se creó un mundo todavía más interno, todavía más imaginario, en donde ya no sabes si en realidad es ficción o es realidad, que este cuate terminaba resolviendo códigos para la CIA, ¿no? Y efectivamente estaba en un ujú, cuartito siempre como viendo nada más números y resolviendo códigos. Pero en realidad ahí no lo sabes porque se supone que él estaba con su pareja, creo que sí estaba casado, y nada más tenía como que una cochera, un cuarto donde él a veces iba ahí a meterse a resolver esos códigos, ¿no? Pero hace notar que efectivamente era un cuate súper aislado, ¿no? Y ahí tenemos las dos partes, porque en el caso de la mente indomable, sí era un cuate que tenía amigos, sí era un cuate que de repente iba y se peleaba con los de la otra cuadra, ¿no? Y era un sí, cuate que tenía un trabajo, y entonces eso lo hacía socializar con otras personas, ¿no? Y a diferencia del otro, era un cuate que siempre estuvo en la escuela, que siempre se aisló de sus compañeros, que desarrolló una teoría, que era el caso contrario, ¿no? Uno socializando, otro sin socializar. Y que al final de cuentas, para la temática que tenemos el día de hoy, los aspectos emocionales eran bien diferentes, ¿no? Uno aislado y el otro socializando. El otro sí tuvo tiempo de conocer a personas, ¿no? Y entonces el de la mente brillante sí terminó pues totalmente desconectado de la realidad, ¿no? sí, 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 Por tenía una totalmente alejarse esquizofrenia. de la sociedad. Sí, y ahí te Ok, va la última, ok. ahorita que mencionas, La defensa de Luchin. ¿Ah? Es una película de un jugador ajedrecista, cómo sus emociones pueden dominarlo, y es una película muy bonita. Obviamente, a mí me gusta mucho el ajedrez, entonces esta me captó por el aspecto del ajedrez, pero ya después cuando estudié la psicología, pues también va muy relacionada a esto, ¿no? Se llama La defensa de Luchin, o de Luchin Defense. Está bien interesante y habla también cómo esta persona emocionalmente era muy vulnerable, ¿no? Y que incluso su contrincante para ganarle utiliza las emociones para desquebrajarlo, ¿no? Pero él tenía una pareja, él tenía a su esposa que ayudaba a estabilizar esa parte. Bien interesante. Bueno, pues de mi No, parte es todo, colega Omar, un gusto nuevamente compartir contigo claro, este tema y pues queda ahí la segunda pendiente. parte que para darle ahí más énfasis a las emociones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y pues bueno, yo también nada más por ahí por no dejar, pues creo que la típica película, la de Intensamente que mencionábamos hace rato, Sí, es muy descriptiva y definitivamente es muy bueno para que conozcan un poco esa parte de las emociones, ¿no? Y pues por ahí nada más también me queda despedirme, de recordarles que mis redes sociales, estoy como Psicomar Susano en todas las redes sociales, YouTube, TikTok, en donde quieran encontrarme como Psicomar Susano. Y desde luego mencionarles, ¿no? Ya está por ahí tanto los podcasts que hemos estado haciendo, colega, como algunos podcasts que por ahí me encontré, ahí que estaban guardados, ya los subí lo y los puse en una retomaste. carpeta que Sí, se llama podcast, ¿no? En esa carpeta de YouTube de Psicomar Susano dice podcast y hay varias cosas. Entre ellos también están unos libros que me atreví a hacer, hay algunos muy personales, otros claro, como con mi claro. método que estoy utilizando de relación de pareja, pero también retomé esto de los podcasts, algunos temas muy interesantes con otros colegas, con algunos que no son psicólogos, pero tengo por ahí también en la cuestión de psicología, mi proyecto de psicología en México, que ya viene el día de hoy. De hecho, ya entrevisté a una colega por ahí de Quintana Roo. Quintana Entonces Roo. se estrena a las 7 y la verdad que muy interesante, ¿no? La colega nos habla ahí de cómo están viviendo las cosas allá en Quintana Roo por este tema del turismo y demás, ¿no? Entonces, pues muy importante para que la gente lo vea y ahí pueden ver muchos temas también que he desarrollado ahí en internet, ¿no? Colega, ¿cuáles serían tus redes Claro. sociales para la gente que quiera contactarte, ¿no? Sí, pues antes que nada, reforzar esta parte, ¿no? Ahí te estamos siguiendo y puedes ver algunos podcasts bien interesantes y pues a seguir en tus redes, ¿no? Mis redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, estoy como Psicología del Alma, así en cualquiera de ellas, me encuentran como Psicología del Alma. Ahí incluso subo parte de estos podcasts también y he subido alguna información. A diferencia de ti, no me he enfocado tanto en esto de las redes sociales, pero también subimos alguna información y iremos dándole más peso a esto de las redes sociales. O también me pueden contactar vía WhatsApp, a lo mejor de manera un poquito más directa,
en el 55 14 93 95 80. Ahí estamos ya también en esta parte profesional de la atención psicológica. Normalmente me manejo en atención psicológica y tanatológica en línea, ¿sí? Ha funcionado muy bien. Entonces, ahí estamos, con todo gusto. Claro, colega, pues muchas gracias también. Yo el día de hoy me sentí muy bien contigo. Entonces, pues a darle con este podcast, que la verdad es que se va agarrando su propia personalidad, ¿no? Y pues agradecerle al público también, a la gente que estuvo por ahí, pues atenta, y a todos aquellos que nos vayan a ver en los diferentes canales, ¿no? Pues nos vemos, colega, que tengas buena tarde. Igualmente, Omar, un gusto platicar contigo y desarrollar estos podcasts y un saludo y gracias a la gente que nos pueda ver, que nos haya seguido y aquí estamos. Hasta pronto. Muy bien, nos vemos, hasta luego.